Listo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente bienvenidos a esta su casa de estudios, la Universidad Externado de Colombia. Hoy estamos gustosos y alegres de retomar nuestros viernes contables, esta estrategia de socialización y encuentro que estamos consolidando y difundiendo, de encontrarnos cada viernes para tocar diferentes asuntos. Nos hemos encontrado en estos viernes contables con profesores de diferentes áreas y hemos tenido un énfasis contable y sobre todo un énfasis sobre los elementos que debería contener un proceso de formación idóneo, pertinente, un poco visionario de un contador o una contadora pública. Así que en anteriores sesiones nos hemos encontrado sobre contabilidad de gestión, contabilidad financiera, contabilidad y finanzas, tributación y lo público, auditoría, control y aseguramiento. Y una vez hemos superado, volveremos sobre estos temas de manera recurrente, pero una vez abordados estos temas, pues hemos querido ahora sacar un poco nuestra facultad, reconectar nuestra facultad, consolidar esas relaciones con los órganos referentes de la profesión contable. Con los órganos, con las instituciones, con los amigos de la profesión contable en el país y en el mundo entero. Así que hemos definido pues tener diferentes conversaciones con órganos como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Junta Central de Contadores, el Tribunal Disciplinario, amigos de otras facultades, organizaciones gremiales, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, los colegios. Hemos querido como empezar una serie de relaciones con nuestros amigos aliados en la consolidación de la profesión y de la disciplina contable. El día de hoy, entonces, pues queremos justamente dar inicio en esta reactivación y reconexión con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y si bien no están todos nuestros consejeros, creo que invitamos a dos muy buenos exponentes. Iba a decir de los mejores exponentes, pero esto podría tener un tinte jerarquizante, entonces creo que mejor de muy buenos exponentes, de representantes de nuestro Consejo Técnico con quienes hemos podido compartir en diferentes escenarios y de quienes hemos podido gozar de sus cualidades técnicas y profesionales, de sus conceptos, de sus charlas, que creo que siempre es muy bienvenido para la profesión. Con esto entonces doy inicio a este conversatorio para socializar un poco qué es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, cuáles son sus funciones, sus retos y sobre todo un énfasis en el plan de trabajo. El día de hoy, 10 de septiembre, sé que algunos nos verán en diferido, en especial nuestros estudiantes que están en semana de receso, pues tenemos dos grandes invitados. Profesor Leonardo Barón, bueno, yo los conozco como profesores y así los presento, pero creo que mejor por el nombre, a Leonardo Barón y a Wilmar Franco, como representantes del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Wilmar es contador público, es especialista en sistemas de control organizacional de la Universidad de los Andes, certificado en normas internacionales, se ha desempeñado en diferentes cargos como gerente de proyectos en consultoría de NIIF, ha estado trabajando arduamente en Baker Tilly, ha sido profesor y es profesor en la Universidad Javeriana en diferentes programas de posgrados y en el pregrado. Y de forma activa ha trabajado como redactor de diferentes conceptos y artículos relacionados con la doctrina contable. Leonardo es también contador público de la Universidad Colombiana, es especialista en contabilidad financiera internacional, es especialista en revisoría fiscal y auditoría externa, y es magíster en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido profesor y es profesor en un amplio número de universidades sobre asuntos relacionados con la contabilidad financiera en general. Dicho esto, entonces, bienvenidos, querido Leonardo y Wilmar, a esta casa de estudios que también es su casa de estudios. Gracias. Muy amables a todos.
Tenemos una serie de preguntas. Este es más un conversatorio, una charla que queremos tener ahora con ustedes. Una serie de preguntas como dinámica, entonces los dejo en libertad de contestar. Si los dos quieren contestar a la pregunta, maravilloso, que haya un complemento. Si consideran que alguno de ustedes puede tener una fortaleza para contestarla y el otro abstenerse, no hay ningún lío. Siéntanse ustedes como un complemento justamente de su rol y se vale ser diferentes. Lo entendemos también, no creo que exista unicidad en el Consejo Técnico, que estaría muy mal. Entonces se vale ser diferente, se vale asumir posiciones personales que no institucionales. También creo que esto debe aflorar y nunca debemos perder ese rol. Entonces creo yo que bienvenida la diferencia también en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Queremos iniciar con un poco de introducción frente al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y más porque esta serie de eventos también tienen como espectadores a nuestros estudiantes. Entonces queremos que nos cuenten un poco qué es el Consejo Técnico de la Contaduría, cuál es como su rol preponderante en la profesión contable, en la información financiera y en el entramado organizacional colombiano. Bueno, voy a empezar yo y digamos que esa es una pregunta muy interesante. Yo voy a dejar de ganarle un poco como el contexto actual, pero quiero referirme un poco como a de dónde viene el consejo para poder explicar qué es, porque pues si uno no sabe de dónde viene, pues nunca va a saber a dónde es que se está dirigiendo. Entonces, pues tendría que decirles que el antecedente inmediato del consejo es un organismo, un organismo, era como un grupo de personas que se llamaba el Consejo Permanente para la Revisión de las Normas Contables. Estaba aquí haciendo cálculos y ese organismo apareció hace 35 años, con el 2160 del año 86. De ese Consejo Permanente formaron parte personas muy valiosas de la profesión, mis maestros, personas muy queridas. Y ese organismo que nace allí con el 2160 y que después vuelve y se incorpora en el 2649, ese organismo se mantuvo activo como hasta el año 1990. Les quiero contar que ese Consejo Permanente fue el autor de varios de los proyectos que, digamos, que conoce la profesión. Digamos, el Consejo Permanente permanece casi hasta el año 2000 y digamos allí en el año 2000 comienza todo este tema de la convergencia internacional porque pues Europa había ido a un proceso de convergencia entendido como un proceso en el cual los países se dirigen hacia una convergencia, hacia un estándar que había sido emitido, y se emite el informe ROSC, y allí en el informe ROSC que se elabora para Colombia sobre contabilidad y auditoría se dice, mire, es que en Colombia tienen un problema, es que ustedes tienen todo centralizado en una única entidad, porque uno encontraba que las superintendencias emitían las normas, las revisaban, las supervisaban y decían si estaban bien. Entonces, digamos que allí en ese informe ROS, que muy probablemente podría ser de pronto objeto de otro conversatorio, pues expone unas ideas que después se desarrollan con la ley 1314 y aparece el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, allí en una ley en la que fundamentalmente lo que hace la ley es una cosa que hoy no hemos terminado por entender los contadores o la comunidad contable, porque de pronto los contadores lo tenemos claro. Y es que muchos nos confunden con la Junta Central de Contadores. A nivel del gobierno es muy común que nos estén preguntando cosas de la Junta cuando no saben que somos consejo. La Junta Central de Contadores es la autoridad disciplinaria, ¿sí? La Junta es el tribunal, la Junta tiene un tribunal y se encarga de la inspección y vigilancia de los contadores públicos y de las firmas. Nosotros somos distintos porque nosotros somos un organismo de normalización técnica, un término, digamos, bastante particular, pero que conecta con la técnica. Nosotros tampoco emitimos las normas, nosotros simplemente, basado en unos requerimientos que fueron incorporados en la ley 1314, nosotros hacemos unas consultas públicas frente a las normas de contabilidad, auditoría, aseguramiento que deben regir en el país, y basado en esos comentarios, en los análisis de los consejeros y de su equipo de trabajo, somos 4 consejeros que somos nombrados por los 2 ministerios de Comercio y Hacienda, por el presidente de la República y uno que es representante de los contadores. Y entonces, cuando consideramos que es necesaria una actualización, porque la ley 1314 llevó a que se hiciera actualización basado en prácticas internacionales.
Entonces, pues el Consejo Técnico, uno de sus roles es mirar cuáles son normas de contabilidad, auditoría y aseguramiento y que deben regir en el país, abre unos procesos de consulta pública y basado en todos esos procesos, pues recomienda, ¿sí? No puede el Consejo hacer una recomendación si no ha abierto una consulta pública. Y con fundamento en esas recomendaciones que se hacen a las autoridades de regulación, las autoridades de regulación también consultan y exponen públicamente los proyectos, pues emiten unas normativas, que es lo que hemos visto a partir del año 2012, cuando comenzaron a emitirse estas normativas, ¿sí? Y pues me faltaría una autoridad, porque ya he mencionado tres: la autoridad disciplinaria, normalización, que se recomienda; autoridad de regulación, que es quien emite la norma fundamentado en las recomendaciones que hace el Consejo; y están las autoridades de supervisión. Las autoridades de supervisión, aun cuando pueden emitir normas, interpretaciones y guías, ellos deben hacerlo en el contexto general de las normas. Un poco una separación de la distinta función para tratar de promover la independencia. Y voy a quedarme ahí para darle la palabra a Leonardo, porque, digamos, he tratado de hacer esa referencia, porque pues son 35 años de este tema técnico, primero en el Consejo Permanente, ahora en el Consejo Técnico, y digamos que pues como organismo normalizador pues se ocupa de estos asuntos y simplemente es como la base técnica que utiliza el gobierno nacional para emitir las normas con fundamento en sus recomendaciones y en sus consultas. Hasta ahí voy a parar. Leonardo. No, Wilmer, me parece que esa respuesta que usted dio pues es la que es. Creo que ahí no hay mucho que agregar. Entonces, más bien sigamos con la siguiente. Gracias. Gracias, querido Leonardo. Y Wilmar, gracias por tus roles docentes, porque creo que ese era el objetivo un poco, entender no solo el contexto histórico, sino aclarar los roles de las instituciones y de los órganos que hoy tenemos en nuestra profesión contable. Bueno, entonces, tú nos decías justamente que el rol del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con este nombre extraño, lo decías, de normalización técnica, pues nos gustaría saber qué normaliza ese Consejo Técnico, ¿cierto? Y cómo es un poco el proceso de normalización, ¿cierto? De eso que normaliza, cómo es un poco el proceso de normalización. Entonces, Leonardo o Wilmar, que nos quieran colaborar. Pero antes de eso, César, si me permite, entonces, adelante. aquí la vocería. Yo creo que el país necesita una infraestructura contable que realmente se denomina así. Nosotros en el país, tal vez proceso de toda la violencia que hemos vivido, pareciera que no tuviera nada que ver con la profesión, pero esa violencia ha llevado ha tenido un efecto en la profesión. Y entonces eso hace que nunca como sociedad hemos trabajado en conjunto. Ayer voy a decir algo, espero que si me salgo mucho del tema me vuelven a decir, ¿vale? Ayer estaba mirando dos partidos de fútbol y en uno veía el partido de Brasil y yo veía cómo en Brasil le hacen falta figuras y vi cómo en otros equipos sí habían figuras y luego alguien me enseñó y me dijo, no, es que Brasil es un equipo, los otros son una figura con 10 personas atrás. Entonces comencé a entender y yo dije, en ese momento dije, los países que salen adelante, las profesiones que salen adelante, son las profesiones donde hay equipos, no donde hay figuras. Las figuras no permiten avanzar a un país, a una profesión ni a una institución. Lo que permite avanzar es un equipo. Si la universidad externado mañana contrata un rector estrella figura, seguramente la universidad externado comienza a irse para atrás. La universidad externado necesita un equipo, es decir, que sea la universidad externado, no que sea César, no que sea Ubaldo, necesita un equipo. Y el país necesita un equipo. Y yo creo que ese ha sido el principal problema de nuestra profesión. En el mundo existen equipos. Entonces usted escucha de ACA, escucha de ICAEU, escucha de IFAC, escucha de organismos profesionales que son un equipo. Y los equipos siempre generan desarrollo. En Colombia tenemos jugadores de fútbol muy buenos. Estoy hablando de contadores, ¿no? Es decir, tenemos contadores muy buenos y esos contadores muy buenos, cada uno tiene su forma de pensar y esos contadores muy buenos hacen que no prospere la profesión. ¿Y eso qué tiene que ver con el consejo técnico? Lo mismo, que tenemos un grupo de 4 personas que creen que son los mejores jugadores que hay en Colombia y resulta que nosotros solamente deberíamos ser una guía de ese equipo. No deberíamos ser tan importantes, sino que lo que debe ser importante es la profesión.
es ese equipo quien debe jugar. Por eso existen dos posiciones en Colombia fuertes. Una, donde se rechaza lo internacional, y la otra donde se toma lo internacional, incluso con errores de traducción si es necesario, pero se colocan otra vez acá. Entonces esas son dos posiciones fuertes que han llevado al país a que el país no avance. Porque siempre esas posiciones las lideran estrellas, y esas estrellas son las que dicen que se hace y los demás lo siguen. Necesitamos migrar a equipos. Ojalá el Consejo Técnico, que tiene como función normalizador, que es el que prepara las normas, para que el regulador, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Hacienda las emita, ojalá lo pudiera entender y pudiera ser esa guía, y pudiera ser esas personas que trabajan con la profesión y que entiendan la profesión. Porque es que cuando uno no entiende la profesión, o cuando no se mete uno en la profesión a entenderla, puede sacar muchas normas, pero como lo que pasa en nuestro país, no se cumplen. Una vez me decía un extranjero, César y amigos, en su país hay leyes hermosas, preciosas, casi que no hay mucho que decir, esas leyes son hermosas, pero notamos que no se cumplen. Yo le dije, no, no es que no se cumplan, es que nadie se las lee siquiera, es decir, ya la gente ni siquiera se las lee. Entonces creo que necesitamos comenzar como órgano normalizador que somos, necesitamos hacer un rol que no nos lo dice la ley directamente, pero que lo tenemos que asumir tanto la Junta como el Consejo, y es permear a todos los contadores de las normas, dárselas a entender, dárselas a conocer, pero no solo en charlas de 2 horas, sino en cosas sencillas, en cosas prácticas que las personas las empiecen a aplicar para que comience a haber un desarrollo profesional. Entonces, creo que no le contesté muy directamente la pregunta, sino que le contesté lo que a mi juicio debería dedicarse a hacer este Consejo Técnico de la Contaduría Pública. No solo normalizar, sino ayudar a que todo esto se entienda en las regiones, a que entendamos qué tipo de empresas tenemos y a qué tipo de empresas se le aplican las normas a nivel internacional. Eso es supremamente necesario, porque si no se nos va a volver un desfile de personas hoy haciendo una cosa, mañana quitándola, luego llegan en 7 años otros contadores diciendo que eso está mal, luego otros diciendo que está bien, y el país no se lo pasa sino en eso, saltando de un lugar a otro, haciendo el proceso de paz, tumbando el proceso de paz, haciendo el proceso de paz, tumbando el proceso de paz, y no avanza hacia ningún lado. Entonces creo que el Consejo tiene que tener eso como principal función, y ojalá lo comiencen a entender esos nuevos consejeros, y lo comiencen a entender toda persona que pise el Consejo Técnico. Lo más importante aquí es la profesión. Bueno, César, yo voy a seguir en la línea que tiene Leonardo, porque Leonardo planteó una visión de un sistema. Y yo siguiendo en esa línea, sí les quiero decir que cuando uno habla de la infraestructura contable de un país, pues habla de diferentes instituciones y roles que cada uno cumple. Y yo tendré que decirles que el Consejo Técnico de la Contaduría es una parte de ese sistema. A veces algunos piensan que es el todo. Y entonces, pues es muy común que los contadores públicos, cuando tengan una duda, ellos no se ocupan de tratar de resolverla basada en sus propias competencias, sino que pues ellos van y le preguntan al Consejo, porque el Consejo tiene obligación de responder. El Consejo es una parte y tiene un rol. Y dice la ley que el Consejo Técnico se ocupa de hacer recomendaciones al país sobre las normas que deben ser emitidas. Pero pues me parece que al revisar el sistema, pues existen muchísimos actores, porque existen la academia, existen las universidades, existen los contadores, existen la comunidad contable, existen las autoridades. Cuando uno entiende ese sistema, puede comenzar a ver mejor las cosas. Si yo no estuviera hablando del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sino que estuviera hablando, por ejemplo, del contador, de los revisores fiscales, los contadores y revisores fiscales tienen un rol dentro de la cadena de información y aseguran que la información tenga mayor confianza. Pero es claro que el rol de los contadores no es el rol de los administradores y que hay muchísimas otras personas que participan de ese proceso. Entonces, a veces el no tener en cuenta las diferentes partes del sistema lleva a unas estructuras que no resultan adecuadas. Por ejemplo, en Colombia es muy común que diversas tareas se desarrollen
por diversas instituciones. Entonces son muchas instituciones, como las autoridades de supervisión, haciendo tareas. Por ejemplo, eso es muy válido, por ejemplo, en el tema de las centrales de información, de la información contable, pues cada uno se ocupa de su propio tema y termina especializándose y no se da cuenta que un sistema tiene unas tareas y que a veces esas tareas deberían ser realizadas por una entidad para que las haga bien y que todo el mundo conozca que haga esas tareas. Pero en Colombia las tareas se dispersan, los requisitos se agregan y eso termina agregando el fin último de todo el rol que tenemos los contadores, que en el fondo es el público, en el fondo lo que está en juego es la confianza pública y el contador en algún momento participa, pero el contador no se hace, no es el responsable de toda la información porque ello es solamente una parte del proceso. Cuando eso no se entiende, pues termina pensándose que es que unos asumen otros roles que tienen otros y a los otros les gusta que asuma el rol que los otros tienen. Un poco por ejemplo, cuando las autoridades de supervisión, que son las que hacen inspección, vigilancia y control, quieren hacer la inspección, vigilancia y control basada en las certificaciones que emiten los contadores. Un error total. Y claro, realmente si uno se pone a mirar, porque es que el Consejo Técnico tiene un rol normativo en un área específica. Cuando se piensa que él debe resolver todos los problemas, pues hay un error. Y también cuando se cree que es que las normas contables son las del problema, están totalmente equivocados, porque tal vez son otros temas, por ejemplo, las fortalezas institucionales, otros asuntos relacionados también con las competencias técnicas, con el desarrollo profesional continuo, que son los que hacen que el sistema no funcione muy bien. Entonces, el Consejo Técnico es un organismo de normalización técnica y su rol, tal como lo dice la ley 1314, es dar recomendaciones sobre las normas de contabilidad, auditoría y que deben regir en el país. Dice la normas de contabilidad, y información financiera y aseguramiento que deben regir en el país. El Consejo recomienda y digamos que si la cadena estuviera bien estructurada y los roles jugaran adecuadamente, pues tendríamos, digamos, un principio de solución. Lo más común es pensar que como las normas son muy complicadas, entonces nosotros acabamos con las normas, pero no vemos que es que el sistema mismo no funciona. Las universidades, los contadores, los docentes somos parte de ese sistema y estoy totalmente de acuerdo. Si todos tuviéramos un objetivo común que fuera el público, la confianza pública, pues probablemente podríamos entender mejor esos roles. Pues muchas gracias. La respuesta corta y sin contexto hubiera sido regular la información financiera y el aseguramiento, ¿cierto? Pero agradezco muchísimo, Leo, ese contexto histórico y ese análisis idiosincrático un poco en el que acontece este proceso, porque sin él no sería posible entender por qué somos hoy, cómo pensamos hoy, y por tanto proponer alternativas, porque es una situación que entiendo, como lo plantean, pues es una situación que hoy no permite que se articule y que se operativicen muchos elementos que deberían funcionar para buscar un bien común. En ese entramado que planteaba Leonardo también, pues está un poco, que yo no lo pondría tanto en términos de posiciones históricas o de corrientes, sino incluso lo pondría en términos más psicológicos, lastimosamente, cómo concebimos la diferencia, que se vale vivir en diferencia. Entonces muchas veces la diferencia que ha pasado en Colombia y también puede estar pasando en la profesión, radica en qué tanto yo elimino la diferencia y demuestro que el otro está equivocado. O sea, mi posición se fundamenta en invalidar la del otro, no en convivir con la del otro, no en aprovechar la del otro. Entonces creo que eso es algo que ha de pronto afectado un poco la profesión. Y además con otra característica que tú nombrabas también es el personalismo, ¿cierto? Que tú lo ponías en términos de lenguaje más del fútbol. Pero claramente el personalismo, ¿cierto? O el mesianismo en el país en general también nos ha hecho que las personas asuman posiciones desde la persona y no entendiendo la lógica de las organizaciones, la lógica global, la dinámica económica y cómo van estos asuntos, sino que sin darnos cuenta y asumiendo posiciones entre comillas objetivas, desde un sesgo ideológico personalista, pues vamos haciendo posiciones a favor o en contra, eliminando el adversario. Entonces, Leonardo, muchas gracias por eso, y Wilmar, muchas gracias también por contestarnos con un contexto de roles y necesidades. Efectivamente, ese sistema que plantean los dos, ese entramado, esa infraestructura, pues tiene unos roles, unas necesidades que muchas veces no se entienden, no se articulan, y que como sujetos pasivos, a veces los contadores y las instituciones,
pues vamos pidiéndole a los diferentes órganos de la profesión de pronto alcances sobredimensionados, que por el contrario lo que hacen es desarticular un poco ese trabajo. Entonces ahí les agradezco esa gran respuesta de algo que hubiera podido ser muy corto, pero que tal vez no nos hubiera dado ese contexto. A todos los que van llegando, querido Yasnir, muy buenos días. Bien, un poco acá empiezo también a evaluar, porque el objetivo es no contarnos cosas tan bonitas, y hablo acá de la universidad. Hablo un poco del rol que ha surgido en el proceso de regulación contable y regulación contable internacional. Pues es innegable que el proceso que ha llevado a Estados Unidos ha influido, ha marcado, ha dado una ruta clara en el mundo entero. Y ha pasado por diferentes momentos, etapas que algunos autores han denominado, por ejemplo, subprogramas de regulación contable. Y en cada uno de esos momentos de la regulación, pues la investigación jugó un rol importante o no tan importante. Entonces, en la primera etapa de principios generalizados, ¿cierto? Pues la investigación era algo incipiente, tal vez ni siquiera se pensaba que existía. Pero en el momento en el que se decide que exista un rol preponderante de la investigación, entonces pues todo debería ser un entramado lógico. Entonces es la investigación un insumo fundamental para el desarrollo de la regulación contable. Y empieza aquí a surgir lo que se denomina la investigación empírica, y es tratar de obtener los datos de la realidad, ¿cierto?, empresarial, de la realidad económica, de manera objetiva, con procedimientos cuantitativos que me demostraran que el proceso de regulación pues se correspondía con esa lógica y que había una formalidad en el proceso de regulación. Esa fue una década de oro, ¿cierto? Esa década, la mitad del siglo anterior, pues nos permitía ver esa importancia de la investigación. Se fue quedando un poco el proceso instalado en que la investigación sí es un referente para el proceso de regulación y de emisión sobre todo, pero no tanto, ¿cierto? No fue tan así. Allá en el último proceso de entender un poco este proceso teleológico, cuáles son los fines y los objetivos de la regulación contable más que en la formalización, pues la investigación no ha sido tan relevante. Y aquí quisiera preguntarles a ustedes un poco, y entiendo además que así como nos han dado el entramado, quería con esto dar el entramado no de la profesión, sino de la investigación contable en Colombia. La investigación contable en Colombia ha tenido un sesgo cualitativo crítico que no necesariamente arroja aportes empíricos, cuantitativos y algunos datos que son necesarios para ese proceso de emisión. Y eso también quisiera ponerlo como sobre la mesa. Entonces, en ese contexto que doy, pues les pregunto, ¿qué tanto se ha apoyado el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en esta serie de propuestas de regulación que hacen ustedes, en esta serie de conceptos que hace el Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre asuntos de información financiera y asuntos de aseguramiento? ¿Qué tanto se ha apoyado en investigación empírica contable en el caso colombiano? Los dos, pueden ser los dos. Yo voy a meter la cucharada porque es que César nos bota esa pregunta y esa pregunta es bien difícil responderla porque, mire, si uno pensara solo en una parte de los tipos de investigación, pues uno encontraría que según el propósito, la investigación puede ser teórica o la investigación puede ser aplicada. Y probablemente si uno revisara qué es lo que necesita el país, pues uno diría, y digamos, pues esto no lo digo yo, porque lo que uno encuentra es que a veces la universidad ha estado desconectada de las realidades del país, no se conecta con las empresas y no se conecta con el Estado. Y en esa visión un poco individualista que plantaba Leonardo, entonces cada uno quiere hacer las cosas y todos hacen las cosas bien, pero al final en el agregado no se hacen bien. Entonces, si a mí me preguntaran que qué tipo de investigación es la que se necesita, pues a mí me gusta la investigación aplicada, ¿sí? Investigación que solucione problemas de las realidades de nuestro país, ¿sí? Pero es que ahí solo estoy hablando de esa perspectiva, digamos, según el propósito que tiene de hacer una investigación que es teórica y de hacer una investigación que es aplicada. Podría también plantear que a veces nos metemos mucho en todo ese tema de la investigación teórica y
los académicos somos muy dados a ello, y digamos que como que nos aislamos y nos desconectamos de las realidades del país. Claramente lo que este país necesita es ver si lo que se hace desde las perspectivas teóricas pues tiene algún tipo de aplicación, y eso requiere que nos vinculemos con la empresa y con el Estado, ¿sí? Eso ha llevado a un problema, porque el individualismo mismo es el que nos está llevando al abismo, y yo creo que si seguimos así, pues creo que estamos dando un paso al abismo, porque pues yo he hecho cuentas de qué pasaba cuando se reunían los 500 en el año 60 a pelear con los técnicos, que eran como otros 1000, y he hecho cuentas de lo que pasó allá en la reunión del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, cuando se comenzó a conmemorar la profesión del contador público. Allá eran más o menos unos 6000, y he hecho cuentas cuando yo me gradué, que eso fue en el año 95, que eran unos 45.000, y después llegamos a los 280.000 de hoy, y hago cuenta de las discusiones de las cuantas grandes firmas, y miro las 3.800 entidades de prestadores de servicios contables, pues hay como una desconexión de la realidad del país. Para mí el enfoque tiene que ser eminentemente práctico, y yo creo que tendremos que ir hacia allá, ser un poco más pragmático, meternos en las realidades del país, porque hay un problema fundamental. Por allá hay unas preguntas que ustedes colocan que me parecen muy interesantes, hay unas que son un poco teóricas, pero por ahí preguntaba que qué es lo que se necesita. Pues yo creo que el principal problema de este país es que la convergencia internacional, por ejemplo, en materia de normas de información financiera, nos lleva a que hay una norma que es más compleja, que es la de las que están listadas en bolsa, y una norma simplificada. Pero todo el mundo se va por la compleja, seguramente porque las universidades enseñamos la compleja, entonces todos piensan que es que lo complejo se puede aplicar en lo pequeño, ¿sí? Ahí hay una norma simple, incluso hay una norma más simple que la misma simplificada, que es la de pymes, que es una norma que tiene cantidad de exenciones y que un micronegocio la podría aplicar de una manera muy sencilla. En materia de aseguramiento, pues eso también nos ha llevado a muchas complejidades, porque pues nosotros teníamos normas de auditoría generalmente aceptadas, pero solamente veíamos lo que decía la ley 43, que era una anunciación de la parte introductoria de las normas americanas. Y digamos, eso nos llevó a incorporarnos dentro de unas estructuras de aseguramiento, de información histórica y otra información que no es histórica, unos servicios relacionados y una cantidad de servicios que no están cubiertos por esas normas. Hoy el mundo está yendo hacia una norma simplificada. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que el inmenso reto es cómo hacer para que contadores públicos, lo estoy viendo desde mi propio rol, porque yo soy contador público, podamos trabajar con calidad entendiendo las simplificaciones. Porque yo siento que los contadores públicos nos gusta la complejidad, es como si uno le diera un valor, entonces como si lo complejo valiera más. Lo sencillo y lo simple también vale porque genera valor. Entonces, eliminar esos temas de tanta complejidad que se vienen agregando, que a mi entender, pues es mucho, en ese contexto individual es mucho más fácil echarle la culpa a los otros. Entonces yo siempre le echo la culpa a las normas, cuando la culpa no es de las normas, la culpa es del sistema y probablemente la interpretación que están dando los contadores públicos, y me parece aquí que la academia también tenemos mucha culpa en eso, porque a lo mejor somos los culpables de haber llevado a que la complejidad se haya instalado dentro de las empresas. Entonces hoy termina una empresa de un único dueño que no tiene usuarios, el contador termina diciendo lo que haga valor razonable y el otro no entiende por qué tiene que gastarse todas las utilidades en un avalúo cuando no tiene que hacerlo, y resulta que la contabilidad es de costo histórico y él podría tener otros elementos mayores, o diciéndole que haga cosas que están en la ley cuando lo que tiene que hacer es generar valor y ayudarle a que él haga lo que él necesita. Entonces son un poco de cosas en un sistema que está mal elaborado, ¿sí? Todo por ese tema que tal vez no hemos comprendido cuál es el rol que debemos jugar. Y me parece a mí que la investigación debería tener más enfoques más prácticos que ayuden a las empresas. Este país tiene 10 millones de trabajadores por cuenta propia, que se llaman micronegocios. Por allá solo entre el 5 y el 10% contratan empleados, ¿sí? Nuestra base empresarial es de pequeñas empresas, 95% son microempresas. Entonces creo que hay que ir hacia allá, porque en realidad los 280.000 contadores, yo no creo que estén en todas las empresas grandes de este país, están en las pequeñas, trabajan con personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, ese es un inmenso reto, pues yo lo plantearía desde esa perspectiva, el tema de la investigación. Pues puedo agregar otros elementos, por ejemplo, yo me he tomado el trabajo de buscar cuáles son los grupos de investigación en contabilidad. Es bastante difícil encontrarlos
a veces están involucrados con otras áreas de investigación y creo que hay falta hacer muchísimo dentro de la universidad. Yo soy académico y digamos, yo he estado también en esos roles, pero me parece, yo percibo que a veces hay mucha investigación interna, pero no se sale hacia afuera ni trata de solucionar los problemas reales que tenemos en el país. Hasta ahí voy a dejarlo para no dejar de hablar con tanto apasionamiento. Un comentario pequeño, César, si es posible. Adelante, Leo, por favor. Yo creo que y la pasión, querido Wilmar, es lo que nos mueve, así que aquí no te limites. Este es el escenario. Yo creo que la investigación es lo más importante que puede pasarle a un país. Si uno ve cómo funciona IASB y funciona cómo funciona FASB, se da cuenta que ellos les envían los trabajos de investigación. Cada vez que yo me pongo a leer un documento de IASB, quedo complacido de que no es lo que pensó un señor, sino lo que viene de literatura clásica contable, viene de investigación contable. Por lo tanto, la investigación es supremamente importante. Tanto así que hoy estamos hablando de sostenibilidad y Yasby está hablando de un brazo que se va a llamar sostenibilidad y eso lo aprueba un señor que es de apellido, de apellido Bloomberg. Y todo eso está basado en el trabajo de un PhD, de un doctor hindú. Es decir, esto no es que a alguien se le ocurrió y dijo, oiga, hoy vamos a hacer esto. A veces en Colombia, cuando se hacen leyes, pareciera que funcionara así. Parece que aquí alguien se acuesta a dormir y sueña y dice, oiga, yo soñé ayer esto y entonces lo voy a volver una ley y lo vuelve una ley. Y mañana un director de una institución que reglamenta o que inscribe a los contadores públicos soñó y se levantó y dijo, yo sueño esto y entonces lo quiere poner en un proyecto de ley. Y mañana un consejero del consejo técnico no durmió bien y se levantó y dijo, no, vamos a hacer esto. Y ese es el problema nuestro. Nosotros debemos estar basados en la investigación. Para ello es importante proponerle a las universidades es que nos envíen los mejores trabajos de investigación para que el Consejo Técnico tenga una bitácora y los tenga en cuenta. Es que yo pregunto hoy, mire, cada vez que usted mira las normas internacionales están tan claramente definidas. Si uno se lee las NIF plenas, ellas hablan claritico para quién están enfocadas. Pero supremamente claro, ya que uno no lo quiera ver, es otra cosa, pero ellos fueron claros y es el mercado internacional. Yo voy a ese enfoque internacional. Entonces, cuando aquí llegan y se hace el análisis y alguien analiza y dice, como no son muchas empresas que cotizan en bolsa, entonces vamos a ponerle a más empresas, pues, hombre, se perdió ese enfoque de años de investigación porque alguien soñó que eso lo tenían que aplicar mucha gente. Y entonces se le comienzan a poner a muchas personas. Hoy hay un exceso regulatorio en Colombia. Si usted está en el mercado de valores, César, a usted le interesan aplicar las NIF. Pero si usted no está en el mercado de valores, ¿debería obligársele a aplicar NIF? Esa es una pregunta que tenemos que hacer y que la investigación la tiene que resolver. Yo pregunto, por ejemplo, a los micronegocios, voy a poner un ejemplo, el doctor Luis Agatón, que es un tipo estudioso que tiene por ahí como 4 edificios en el Chicó, el hombre, resulta que los 4 edificios están a nombre de él, pero como él tiene 4 edificios a nombre de él, él no está obligado a llevar contabilidad por tener 4 edificios. Entonces, el doctor Luis Agatón hoy se toma un café con la doctora María Elena y la doctora María Elena le dice, oye, Agatón, ¿por qué no creas una empresa? Entonces Agatón va y crea una empresa. Pero como le metió 4 edificios a la empresa, ahora esa empresa tiene que aplicar ni para pymes y tiene que medir al valor razonable de los edificios. La pregunta es, el señor Agatón se pone a pensar y dice, venga, yo antes era persona natural, no medía los edificios al costo, no llevaba contabilidad. Por crear una empresa, me toca ahora llevar contabilidad, medirlos al valor razonable. ¿Qué enredo en el que me metí? Entonces, eso es lo que necesitamos de la investigación, que nos diga, venga, ¿cuáles son las fallas del sistema? ¿Será que estamos siendo excedidos? ¿Será que estamos confundiendo la palabra empresa que se definió también en el Código de Comercio hace como 80 años con la palabra persona jurídica? ¿Creemos que todas las personas jurídicas son empresas? Resulta que hoy en día la moda es que todas las personas naturales crean empresas para administrar sus bienes personales, pero no cumplen la definición de empresa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tener esos 4 edificios allá y ya, a ellos no les interesa ni solamente cobrar los arriendos y con eso gastarse la plata por el mercado. No les interesa más.
Usted habla con un empresario que está sobreviviendo, un empresario que es ornamentador, y le dice, vuelvas a empresa. Entonces ahora se vuelve ornamentador SaaS. Y luego usted le dice, oiga, usted ya no puede sacar la plata para el mercado. Usted ya no puede, ya no puede pagar el colegio de sus hijos con la empresa. Tiene que organizarse. Y él dice, venga, pero sí, ¿cómo así? Si es que este es mi trabajo, yo vivo de esto. No, no, es que usted tiene que dar una empresa, piense como empresario. Y él dice, no, yo no puedo pensar como empresario porque yo necesito pagar los servicios públicos, necesito ayudarle a mi mamá que está viejita y no tiene que comer, necesito ayudarle a mi hermana que está sin plata. Es decir, esas realidades las debe empezar a entender la investigación. La investigación tiene que llegar a esas cosas y yo creo que lo ha hecho. Muchos trabajos de investigación de las universidades son muy buenos. Lo que pasa es que no los conoce el Consejo Técnico. Ni el Consejo Técnico se conecta, ni la universidad se conecta con el Consejo Técnico. Es decir, hay un tema de que nadie se conecta en Colombia. Entonces, no es que la universidad se conecte con nosotros, porque una vez me dijo un profesor universitario, ¿y ustedes qué hacen para conectarse con nosotros? Eso es como el novio y la novia, ¿no? Es que yo no te invito a salir porque tú no me invitas a salir. No, pues si a usted le interesa una muchacha, usted la invita a salir. Sí, o la muchacha le invita a salir al muchacho, pero tiene que mostrarse ese interés. Yo creo que para mí la investigación es súper importante. Ahora, una investigación sin sesgo, ¿no? Acuérdense que la investigación no debería tener una conclusión. Pero eso sucede porque muchas veces nos quieren enseñar a hacer investigación desde muy chicos. Entonces, no estamos tan desarrollados y ya nos ponen a investigar. Entonces, el doctor Agatón me dice a mí, hágame un trabajo de investigación. Y entonces, ¿yo qué hago? Algo que ya está resuelto, lo voy a investigar para no demorarme mucho tiempo. De tal manera que no investigo. Pero sí nos hace falta más trabajo de investigación y nos hace falta que el Consejo Técnico mire esos trabajos de investigación, que miremos cuáles son las fallas y que esas fallas las vayamos corrigiendo. Yo creo que sí hay que seguirnos conectando y sí a la investigación, y sí la investigación tiene que ser con menos sesgo, menos lo que piensa el investigador, ¿no? Una vez un amigo que estaba haciendo un doctorado en España, el profesor le preguntó y le dijo, ¿quién dijo esta frase? El muchacho le dijo, no, esa la concluí yo. Y entonces él le dijo, ¿y usted quién es? Yo me llamo Leonardo Barón. Dijo, ¿y usted cree que al mundo le interesa saber qué piensa Leonardo Barón? Sí, un investigador lo que hace es buscar cosas, decir menos lo que piensa y más evidencia de lo que encontró, más como pruebas de las cosas que está investigando. Entonces, si en Colombia eso lo comenzamos a hacer, yo creo que vamos a avanzar mucho. Es decir, señor investigador, usted no tanto exprese lo que usted piensa, sino más bien recopile, mire necesidades, encuentre instrumentos para evaluar lo que está pasando y basado en eso concluya. Eso sería como lo que yo diría. Gracias. Bueno, queridos consejeros, querido Wilmar y Leonardo, muchas gracias por eso. Esta pregunta sabía que iba a generar esta clase de reacciones que me agrada mucho, y exalto esta reacción y me permito decir varias cosas justamente en línea con lo que han dicho ustedes. Claramente se requiere una investigación y muchas gracias por decirnos y hacernos ese llamado y además darnos como unas características frente a las necesidades que hoy se tienen. Una investigación aplicada, como ustedes llaman, o una investigación disciplinar, empírica, que permita tener evidencia sobre diferentes aspectos, la calidad de la información y esta discusión en la que lo llevaba Wilmar un poco, si la simplificación implica mayor calidad o no. Eso es una pregunta fundamental para resolver desde la investigación. Lo que hoy deberíamos estarnos resolviendo todos estos profesores que estamos hoy aquí, los que nos estarán escuchando después, es, bueno, ¿cuántos de los trabajos de grado están orientados justamente a conversar, a aportar evidencia sobre si la simplificación implica mayor calidad o no, para que no quede un asunto de discusión personal, sino un asunto de evidencia sobre estos temas? Entonces yo creo que esas características de la investigación que nos piden es fundamental, pero en un aire también del externado propio de la convivencia en la diferencia, pues decimos también requerimos otra investigación. Y aquí me permito hacer como dos observaciones. Requerimos más y mejor investigación de la que se ha hecho tradicionalmente en Colombia, crítica e interpretativa, maravilloso que se analice y se ubique el contexto de la norma internacional. Y lo decía Leonardo claramente,
Es que esto se hace para el mercado de capitales en este contexto. Qué bueno que esto se sepa, que se analice críticamente el due process, ¿cierto? Que tanto incide o no el lobby en la emisión de una norma. Maravilloso poder tener esta clase de investigación, pero no es suficiente. Y esa investigación no tiene por qué excluir la investigación empírica que hoy está necesitando el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pero que, así como hablábamos de las agremiaciones y la infraestructura, requerimos una convivencia de la investigación, no la negación de la investigación que hoy urge sobre calidad de la información, impactos económicos de la regulación, diálogos, debido proceso, contabilidad internacional, modelos contables. Creo que es fundamental, aplicada, empírica, con datos, pero que conviva con las otras formas de hacer investigación. Entonces yo creo que eso es maravilloso. Y otro elemento que rescato allí es la conexión y los escenarios de diálogo. Estamos absolutamente de acuerdo, Leonardo. No pretendo ser un validador de lo que ustedes dicen, sino digo, bueno, esto cómo nos sirve a la Universidad Externado de Colombia para no seguir escuchando, sino que cuando nos hablemos en 2, en 3 años, ya estemos haciendo algo y estemos caminando justamente a la consolidación de la profesión contable. ¿Cuáles deben ser esos escenarios de diálogo, esos escenarios de conexión frente al proceso de normalización, el proceso de investigación, el proceso de creación de cultura, el proceso de sensibilización en la profesión contable? ¿Cuáles deberían ser? Deben ser revistas, deben ser charlas, deben ser congresos, deben ser clases, deben ser... ¿Qué clase de escenarios requerimos sin culpar al otro, sino conectando al otro? Que me gusta mucho esa mirada de propuesta, que creo que es fundamental. Entonces, gracias por el llamado al orden frente a la investigación, las características de esa investigación, los escenarios de diálogo y conexión. Y aquí me permito adelantar un poco. Yo creo que ya han dado muchos elementos y lo estamos haciendo en este instante, pero les pregunto de manera concreta, y aquí esperamos, como lo han venido haciendo, pasión y sinceridad, ¿cuál debe ser esa relación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública con las facultades? ¿Cuál es y cuál debería ser, un poco con ese sesgo histórico, mejor con ese análisis histórico que han venido trayendo? ¿Cuál es? En este momento queremos escucharlos para poder actuar. Queremos de viva voz escuchar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública cuál debería ser esa relación, ese rol que tiene las facultades con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Yo, César, si me lo permite, es que, bueno, yo creo que el tema de nuestro plan de trabajo, el tema nosotros cada 6 meses sacamos un plan de trabajo. Yo creería que, o nos gustaría, que ese plan de trabajo lo consideran las universidades para plantear investigaciones. Okay. Creo que Wilmar, algo muy afortunado que hizo fue poner un plan de trabajo por 4 años. Yo creo que ese plan de trabajo vale la pena mirar esos temas que hay ahí, como por ejemplo entidades en liquidación. Qué bueno que hubiera un trabajo de investigación sobre entidades en liquidación. Qué bueno que hubiera un trabajo sobre microempresas. Qué bueno que hubiera un papel o una investigación sobre todo el tema de revisoría fiscal, auditoría, cómo funcionan las normas, sobre, por ejemplo, investigación de cómo aplicar la norma de certificaciones, aunque no hay norma de certificaciones, pero eso cómo debería regularse. Yo creo que hay muchísimas cosas que hay para investigar que tal vez deberían referirse a esos temas puntuales, a darle luces al Consejo, como por ejemplo, en Nueva Zelanda le mandó a YASB una universidad de Nueva Zelanda le mandó a YASB una investigación que hicieron sobre la forma como se presentan las notas a los estados financieros en las empresas más grandes del mundo. Y les dijo, eso no cumple nada de lo que dicen las NIF. Y le comenzó a hacer unas críticas a tal punto que YASB va a modificar la norma sobre revelaciones, y le puso cosas y le dijo, para mí YASB debería dejar de hacer notas tipo checklist y más bien hacer una norma internacional de información financiera para notas donde se diga cuál es el principio y el objetivo de las notas, y le comenzó a decir qué hacer, a tal punto que YASB dijo, aquí no hay nada que hacer sino hacerles caso. Sí, de pronto no, YASB dijo no comparto todos, pero muchas cosas que me están diciendo son útiles. Entonces yo creo que un poco lo que necesitamos es eso. A mí me gustaría que hubiera una investigación muy sencilla, por lo menos que dijera cuál es el efecto de la NIF 16 en las empresas en Colombia. ¿Cuál fue el efecto de la NIF 15 en las empresas en Colombia? ¿Qué fue lo que cambió?
Eso me parecería ideal, un estudio que hubiera sobre propiedades de inversión, un estudio que hubiera sobre si es mejor usar el método de la revaluación o no en propiedad, planta y equipo. Es decir, hay tantas cositas tan sencillas de hacer que creo que sería bueno. Ojalá pudiéramos llegar a esa investigación que fuera a las empresas, que tocara a las empresas y que pudiera considerar lo que sucede en la realidad. Bueno, César, yo por un tema de salud Lo voy a... entiendo, querido Leo, lo entiendo, querido Leo. No te preocupes. Muchas gracias por tu compromiso, por estar aquí, por tu siempre amable disposición. Seguimos nosotros con el querido Wilmar, y esta es una de muchas. Entonces, Leo, adelante, no te preocupes. Querido Wilmar, si querías complementar. No, mira, es que yo, digamos que esta conversación está como tan interesante, a veces como que necesita aquí al ladito también un vinito y en la tarde y así, ojalá fuera caliente. Es muy interesante. Pero mira, yo veo una cosa y pues lo digo con mucho respeto porque pues yo también formo parte de esa familia. Cuando yo lo planteaba ahora, porque es que cuando uno habla de la investigación, a veces me da la impresión que la misma universidad pues hace investigaciones que están más en el contexto teórico, que son disertaciones filosóficas, que buscan plantear nuevo conocimiento, que no tienen en cuenta si eso puede ser aplicado en la realidad, que eso es lo que se llamaría toda la investigación teórica. Y el otro tema, que tal como lo planteaba Leonardo, pues es la investigación aplicada, que digamos ahí, digamos el foco es tratar de solucionar un problema específico, y creo que Leonardo planteaba muchos de ellos. Cuando Leonardo hablaba, yo estaba pensando en, digamos, en algo que dice la ley 1314 y en algo que hacen los emisores internacionales, que es lo que llaman el peer review, que es la revisión post-implementación. Seguramente nos falta mucho sobre ese tema, de cuáles son los verdaderos impactos. Yo, por ejemplo, en alguna reunión hace unos años que tuvimos en la ciudad de Medellín revisando el tema de arrendamientos, nosotros estábamos revisando la norma IFRS Full y yo vi que comenzaron a llegar allá muchas empresas que no tenían nada que ver con el interés público y entonces comenzamos a hablar de esos temas. Pues claramente ahí hay algo que no cuadraba, porque es que a mí me parece que es que nosotros no hemos entendido los diferentes grados de complejidad. Por ejemplo, yo tengo ciertas reservas cuando se habla de NIF, porque es que NIF siempre lo lleva a uno al contexto más complejo del libro azul y el libro rojo, cuando eran 3 libros. Pero es que NIF también es simplificado. Y yo con Leonardo hemos tenido a veces divergencias porque la norma de PYME es una norma simplificada. La realidad es que a veces ni los profesores entendemos cuáles son las simplificaciones que tienen NIF para pymes, entonces la hacemos ver como una norma compleja. Pero en ese contexto, pues también quiero meterme digamos, referirme a un asunto que yo he escuchado, porque es que hay unos que se casaron con las palabras armonización y adopción, y algunos usan a veces el término convergencia, y yo veo que a veces usamos términos sin entenderlos, porque cuando se habla de convergencia, se habla de un proceso, es decir, convergencia no es que sea adopción o sea amortización, sino de proceso. Algunos lo han tomado así, que adopción es copiar y que armonización es adaptar, entonces usan esos términos. En realidad, convergencia es un proceso. Y en Colombia nunca se ha hecho una adopción, sino que lo que se ha hecho es una convergencia, que es el proceso mediante el cual los países van hacia esa normativa internacional. Y en Colombia, cada vez que se abre un proyecto, se hace un proceso, como la ley lo dice, porque la ley lo contiene. Otra cosa distinta es que las participaciones de la comunidad académica y de la comunidad contable es muy baja. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y yo a veces me pregunto si una investigación sería ir y mirar cuántos comentarios de las universidades se han recibido a los proyectos del Consejo. Entonces las universidades critican, pero cuando salen los proyectos, porque es que ahí viene una crítica, porque es que yo puedo negar lo que es internacional y crearme un discurso para negarlo, ¿sí? Pero es que el conocimiento es universal. Y entonces yo me pongo a mirar a veces cuando tratan de darle una connotación ideológica al concepto del costo histórico, del valor razonable, pues eso es un problema de contabilidad financiera, que lo resolvemos muy bien, porque en los niveles simplificados eso generalmente se usa el costo. Y
en niveles muy complejos, uno puede usar un criterio de valor razonable, que eso es una base de valor, pero uno cómo puede darle un contexto de negación a eso cuando toda nuestra contabilidad ha sido, digamos, incluso basada en estándares internacionales. Yo que ya hablaba con alguien y me recordaba Paul Grady y me recordaba la guía Miller y me recordaba Donald Clieso. Entonces los que niegan la internacionalización pues se formaron con todos esos libros americanos. Yo soy uno de esos y entonces pues hoy hablan de que lo internacional no es bueno. Pues el conocimiento es universal y uno debería tomarlo y debería poder adaptarlo. Por eso es que yo digo que tal vez uno de los problemas que nosotros tenemos es que no entendemos nuestra normativa, pero no busquemos las razones en la norma, busquémoslo en todos los elementos del sistema que no están debidamente encajados y que no funcionan bien. Yo desde hace varios años vengo hablando de la importancia de esos elementos transversales, estratégicos, que son como elementos que hacen falta para la convergencia. Pero, digamos, en esta perspectiva que ustedes plantean, de que cómo nos juntamos con las universidades, yo quiero plantearles un asunto, y es, en el artículo octavo, numeral 12 de la ley 1314, se estableció que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, organismo normalizador, las autoridades de regulación y el Ministerio de Educación, junto con los programas de contaduría pública del país, y quiero decirle que los programas de contaduría pública del país, pues a uno le dan las cifras de SNIES, dicen que son 265, han bajado. Ellos no integran solo la formación profesional, también integran la formación técnica y tecnológica. Entonces, hablaba allí que había que hacer un proceso de sensibilización, conocimiento y comprensión, y el Consejo Técnico conformó unas mesas regionales para trabajar sobre ello, para hacer difusión, conocimiento y comprensión. Esa frase está hecha desde la perspectiva que la universidad es la que tiene el conocimiento. Desafortunadamente, por tantas divergencias y diferencias, las mesas no funcionaron en donde deberían haber funcionado, porque funcionaban mucho en cómo vamos a formar formadores para que formen los otros. Entonces, pues se hacían formaciones, pero después no se miraba cuál era el impacto que eso tenía, porque, digamos, lo que se busca ahí es que el consejo se integre con las universidades que forman contadores y que tienen áreas de investigación y que ayudan al consejo, y el consejo se sienta con ellos, hace unos aportes, pero los otros hacen unos aportes. Entonces todo se volvió más en una institución que va y pues es bueno llevarla y lleva al presidente o lleva a unos expertos, ellos van y estudian y presentan un tema, pero a veces no se ve un verdadero impacto. Qué interesante sería que pudiese haber un impacto alrededor de ello. Y tal como lo planteaba Leonardo, a mí me parece que eso que digamos, ya existe la estructura de los peer review. Ustedes saben que las normas se emiten, que tienen un periodo de transición, que después comienzan a aplicarse y que después de aplicarse vienen unas revisiones post-implementación. Inclusive en el tema de la revisión integral de la NIP para pymes, que es una norma simplificada y que está alineada incluso con las normas internacionales del año 2010 más que con las del año 2020, pues se planteaba cuándo es que la pyme podría tomar la norma. Y una posición que había ya es, la pyme no debería considerar una norma internacional full hasta tanto ella no tenga una revisión post-implementación, porque se nutre de lo otro, ¿sí? Entonces, el no entender eso, pues a veces nos lleva a unas complejidades que no existen. Yo por ejemplo, tengo serias divergencias porque es que la NIP para pyme es una norma de costo histórico. Entonces, pues cuando algunos plantean que es que la NIP para pyme exige valor razonable, yo les pregunto, bueno, ¿de dónde dice que exige valor razonable? Porque es que eso tiene unas simplificaciones. La NIP para pymes se hace en el contexto, en el mundo, entiende que en el mundo las pymes tienen diversas características y entiende que una pyme puede ser un micronegocio muy chiquitico hasta uno muy grande. Y entonces la pyme tiene tanta flexibilidad para adaptarse. El problema de la pyme es que quienes deben hacer juicios, y hacen juicios la gerencia, dice la norma, que hace juicios. Ahora, lo que pasa es que la gerencia contrata a un contador que le ayuda a hacer el juicio, y el contador se convierte en un preparador cuando está en la empresa. Entonces, si el contador tampoco hace juicios, pues él no puede analizar los hechos y circunstancias. Ahora tú planteabas algo que era muy interesante, y yo he terminado por identificarlo, y es que para uno poder entender la contabilidad tiene que entender cuál es el usuario. Pues resulta que nosotros terminamos haciendo una contabilidad sin entender el usuario. Y hablamos de los usuarios desde un micronegocio hasta una empresa grande cuando son distintos. Y eso hace que las estructuras que se incorporan allí pues sean totalmente inadecuadas porque no estamos viendo dónde es. Yo he identificado en lo que yo he podido ver que es que
toda la comunidad contable, los contadores, los académicos, comenzamos a ver es en la regulación, y entonces enseñamos lo que dice la regulación y entendimos una cosa un poco prescriptiva, y resulta que es que eso no es prescriptivo. Si yo estoy haciendo una contabilidad, un pequeño negocio, pues yo tengo que entender quién es el que lo usa. Y hay pequeños negocios que no van al banco, y hay pequeños negocios que van al banco. Y entonces eso va requiriendo otras estructuras distintas que hay que mirarlas desde los marcos de información financiera. Eso no lo hacemos. Entonces, ese tema que va un poco, inclusive a veces ni siquiera entendemos que es que en Colombia las NIFUL, de la cual se nutre toda la formación, la aplican en Colombia 5.000 entidades. Y no nos damos cuenta que las personas jurídicas que tiene Confecámaras, que son 750.000, pues el 95% son microempresas. Y no nos damos cuenta que hay 1.200.000 personas naturales que se dicen comerciantes, que probablemente no tienen que registrar su contabilidad, ni llevan contabilidad y que les prestan servicios contables, ni los 10 millones de trabajadores por cuenta propia y micronegocios que tiene el país. Entonces, a veces eso, desconectarnos de nuestra propia realidad y meternos un poco en lo que es muy prescriptivo, nos ha llevado a errores. Por eso, tal vez esos procesos por implementación que plantea Leonardo, yo siempre tengo divergencias, porque es que entonces se plantea que el uso del valor razonable, y resulta que el valor razonable es una de las bases de valor y no entendemos las otras bases de valor, y entonces terminamos descalificando el costo histórico. El costo histórico es una base de valor y es la base principal de la contabilidad. Un estado financiero no tiene que presentar un valor del valor de un negocio. Hay diversas formas de calcular los valores de los negocios. Entonces terminamos revolviendo tantas cosas. Yo no sé si es por los excesos de tanta teoría, y tal vez habría que ser un poco más pragmático y tratar de ir hacia esos enfoques más prácticos, que era lo que yo planteaba, soluciones, ¿sí? Encontrar soluciones. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros decimos que una persona puede ser una entidad, Leonardo lo planteaba, ¿sí? Puede ser una entidad que informa. Hay personas naturales que son más grandes que las grandes empresas de este país. Y dice la norma que si desarrollan actividad comercial, entonces es comerciante y tiene que llevar contabilidad. Entonces, cuando lleva contabilidad, ¿cuál es la contabilidad que lleva y cuáles son los estados financieros? En realidad no hay un depósito de estados financieros para las personas naturales, los hay para las personas jurídicas y que están dispersos por todo el país. Entonces, incluso la misma información financiera a veces es para uso interno. Entonces, mire que hay cantidades de cosas en esa visión de nuestra realidad que a veces desconocemos. Mire, yo les quiero decir una cosa, y pues ese, digamos, no puede no ser un tema de este proyecto, pero seguramente ustedes ahora van a querer preguntarnos sobre los proyectos que tiene el Consejo. Está el tema de la revisoría fiscal. La DIAN llegó y tomó el decreto 957 que estableció una clasificación basada en los ingresos y no en otros criterios. Y allí una microempresa, aunque está clasificada por sectores, pues va como desde 800 millones como hasta 1.500. Pues hizo la clasificación de los revisores fiscales que reportan a la DIAN y encontró que el 51% de los revisores fiscales están en las microempresas y el 29% están en las pequeñas empresas en esa clasificación. Eso plantea un problema complejísimo, porque uno dice, bueno, ¿y no será que es que estamos colocando figuras allí que no son necesarias y que a lo mejor, pues si esas entidades necesitan un aseguramiento y necesitan una persona que dé más confianza, ¿será que la figura que estamos utilizando es adecuada en esas estructuras tan pequeñas? Entonces, mire que la misma regulación, la misma posimplementación, pues nos lleva a unos temas que son fundamentales. Yo personalmente creo que la profesión contable no ha entendido cómo es que se aplican esos tres marcos. Creo que es propio de nuestra cultura contable, muy prescriptiva. Nos acostumbramos a aplicar los planes de cuentas, todos nos lo decían, usted aplique esta norma y nunca estábamos viendo en función del usuario. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando uno se para y ve, si lo primero que uno hiciera cuando lo van a contratar es decir, bueno, ¿y usted va a hacer esta contabilidad para quién? ¿Quiénes son sus usuarios? Y entendiera quiénes son, con toda seguridad les diría que aplicando las normas que hoy existen en los niveles simplificados, uno podría hacer una contabilidad mucho más sencilla que la que a veces se pretende hacer y que los mismos contadores llevamos a que se incorporen esas complejidades en las empresas. Entonces, pues la forma de conectarnos es decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar problemas prácticos? ¿Cómo vamos a hacer una investigación aplicada que solucione esos problemas? ¿Y cuáles son los problemas que están identificando para poder nutrirse de ello? Pero pues en un proceso en el cual cada uno entiende sus propios roles y el consejo en su rol, pues es parte del todo, pero no se convierte en el todo como a veces se pretende frente a ello. Yo creo que si logramos eso, pues yo creo que podríamos generar una gran revolución
hoy existen muchísimos retos, por ejemplo, en el área tecnológica también se puede hacer mucha investigación aplicada. Creo que ese es uno de los retos que uno podría pensar que pudiera tener, y la forma en que el Consejo Técnico podría interactuar con yo diría que con los programas de contaduría de este país, ¿sí? Pues, y me estoy refiriendo en general, porque pues cuando uno trata de diferenciar, digamos, las instituciones educativas, pues eso tiene diferentes roles, y yo podría ir también al tema de qué hace el Ministerio de Educación frente a estos temas, porque pues ahí me estaría metiendo en el tema del registro calificado, de la acreditación de alta calidad, unos temas que a veces son muy espinosos y que creo que los contadores deberíamos hacer más para que el Ministerio de Educación se ocupara más de ellos, porque pues ellos tienen una visión más amplia, no la visión de la profesión contable, pero el rol del contador es tan importante como garante de la confianza pública, que debería tener una vista distinta como ya la tiene para los abogados. Entonces, eso solo requiere pues, que haya unidad para poder ir allá y no ser que vaya al consejo y que de pronto la ministra lo atienda un día y después la ministra se vaya y que lo mande a hablar con el calidad y él se va. Es porque la profesión lo necesita. Entonces, pues esos son como elementos que uno pudiese considerar para ver cómo el Consejo Técnico podría vincularse con los programas de contaduría. Y para terminar, pues la Ley 43 tiene algunas referencias, porque dice la Ley 43 que el Consejo Técnico tiene como función adelantar investigaciones técnicas científicas, inclusive dice que revisar los trabajos que hacen las universidades frente a eso. Un camino podría ser, ¿qué tal si, por ejemplo, identificáramos, no en la universidad externa, sino en el país, cuáles son las líneas de investigación y los grupos de investigación que tienen las universidades, y que eso pudiera integrarse, digamos, con los roles que tiene el Consejo, y que eso también pudiese trascender dentro del mismo plan de investigación que se desarrolla dentro de las universidades? Yo los conozco y esos son esfuerzos grandísimos. Yo conozco muchas cosas muy interesantes que hacen, como decía Leonardo, a veces no las vemos, pero qué interesante sería que eso se hiciera visible y que lo conociéramos y pudiéramos integrarnos y trabajar conjuntamente. Hay un inmenso desafío, y tal vez es uno de los retos que yo he entendido en las reuniones que he tenido al hablar de estos temas. El inmenso desafío es ver cómo lo que hacen las universidades puede servir al Consejo Técnico, pero también entendiendo sus propios roles, porque es que no puede desconectarse. Yo creo que lo que ha habido es una desconexión entre lo que la universidad quiere hacer y lo que el Consejo necesita. Eso tiene que involucrarse dentro de los planes de las universidades, porque si no se involucra, pues eso comienza a generar un problema interno frente a los propios roles y las propias funciones y actividades que se desarrollan. Es decir, yo no sé si ustedes han conocido, por ahí hay un grupo de investigación en México, una universidad que, digamos, define temas, y en esos temas se plantean investigaciones y hay concursos. Qué interesante sería de pronto hacer ese planteamiento y poder lograrlo a través de las universidades, pero para eso no se puede hacerlo solo con una institución. Hay que tratar de integrar todos los programas de formación del país, que entre otras cosas son como unas 160 instituciones y unos 270 programas activos de contaduría, que entre otras cosas eso debe estar cambiando, porque es que la tecnología nos está enseñando que ya no tenemos pues era muy común que se hicieran sedes en otras ciudades. Hoy eso, pues las universidades están en un lugar, y ahora están dictando cursos por todo el país. Esto seguramente va a generar un cambio porque la tecnología nos va a cambiar. Pero digamos que aprovechando eso, qué interesante sería poder crear una red con temas que fueran pertinentes. Por ejemplo, los peer review me parecen muy interesantes. No necesariamente nos tenemos que pegar a lo del emisor internacional, pero sí podríamos identificar circunstancias específicas, ¿sí? Para mí, no tanto pegados a una norma, más bien a un tema. Por ejemplo, propiedades de inversión, pero con los diferentes marcos normativos, no diciendo que las propiedades de inversión de las NIF, sino qué pasa con las propiedades de inversión en el sector público, en el sector privado, en niveles pequeños, en niveles grandes, para poder hacer unos planteamientos alrededor de eso y poder hacer sugerencias de modificación y simplificaciones. Yo creo que si un estudiante estuviera buscando temas de investigación, querido Welmar, debería escuchar esta charla. O no sé si es que yo escucho con oídos de investigador, pero tengo una lista como de 20, por lo menos 20 trabajos de investigación que requerimos con urgencia. Entonces, gracias por ofrecernos este ramillete enorme de preguntas de investigación, y más proveniente de un consejero, pues una maravilla. Efectivamente, la investigación contable, y creo que entender el mundo contable,
pues nos lleva también a entender algunos otros elementos, entender que la contabilidad reside en un escenario económico, político, ideológico, y está muy bien. Y bienvenida a esa investigación. Sin embargo, cuando esta investigación se orienta desde esos elementos y se olvida un poco del mundo contable, empieza a ser investigación un poco más política o económica o ideológica que investigación contable. Y creo que tú nos haces un llamado de atención muy interesante, y es que requerimos más y mejor investigación contable, más y mejor investigación aplicada. Nos haces un llamado al orden muy grande sobre, y bueno, ¿cómo hemos participado? Si está abierto el escenario, ¿cómo hemos participado las universidades? ¿Cuántos conceptos hemos emitido? ¿Cuánto hemos participado en ese debido proceso? ¿Cuánto hemos participado? ¿Cuánto deberíamos y cómo deberíamos participar? Yo creo que eso es fundamental, y hoy planteas un escenario que creo que ha sido recurrente en la charla sobre la simplificación. Y bueno, ¿y cuánto ha aportado la investigación sobre ese análisis de la simplificación? Porque creo que eso es fundamental entenderlo el día de hoy. Entonces, muchas gracias por eso, querido Wilmar. Para ir cerrando entonces un poco las preguntas y los temas que teníamos preparados para dar paso a los profesores que ya nos tienen preparadas varias preguntas, me gustaría conocer un poco justamente como el plan de trabajo, que ustedes lo decían y Leo lo decía. Cada 6 meses tenemos un plan de trabajo. ¿Cómo nos articulamos y cómo conocen las universidades este plan de trabajo para que en parte lo involucren también en su quehacer y contribuyan de manera un poco anticipada con esos objetivos y metas que tiene el Consejo? Entonces, un poco cuál es ese plan de trabajo que tiene hoy el Consejo Técnico de la Contaduría, y un poco los retos que tú avisoras para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. No solo desde el plan de trabajo, sino en el sentido de la gobernanza del mismo Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bueno, mire, sobre eso tú lo has mencionado. Es normal que un organismo técnico tenga divergencias, pero yo sí, digamos, hace ya 2, 3 años el Consejo Técnico en un momento paró y dijo, oiga, si cada 6 meses nos preguntan qué hacer y cada 6 meses estamos cambiando el plan, pues algo está mal, porque tenemos que plantear eso en un horizonte, muy parecido a lo que hacen los organismos internacionales, definir unos temas de agenda y comenzar a trabajarlos. Y pues en mi opinión particular, el Consejo Técnico tiene un rol, y ese rol tiene que ver con la actualización normativa, porque nace para hacer un proceso de convergencia, tomando como referencia estándares internacionales en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento. Y después de que eso se establece, haciendo unas consultas públicas, pues después aparece el rol de actualización. Todo eso tiene divergencias porque pues no es lo mismo actualizar las normas de información financiera en sus 3 versiones, full, PYME y más simplificada que la PYME, o las normas de aseguramiento. Entonces ese es un principal rol. Luego ustedes en el plan de trabajo siempre van a encontrar el rol de revisión de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento. Es muy visible el tema de la información financiera del aseguramiento, ¿sí? Que son las bases de principios y las normas que tienen que ver con el aseguramiento de la información. También se incluyen algunos temas relacionados con la contabilidad, que es más un contexto que está asociado con todos los temas comerciales y otros requisitos distintos que no están regulados dentro de las normas. Entonces, siempre se van a encontrar con eso. Incluso aquí voy a agregar otro elemento. Cuando ustedes revisan el plan de trabajo, van a ver que el Consejo Técnico tiene que fundamentar esos procesos de actualización en lo que hacen los organismos internacionales. Y allí se han integrado los planes de trabajo de esos organismos internacionales, ¿sí? Allí está integrado el plan de la Junta de Normas de Ética, está integrado el plan de la Junta de Normas de Aseguramiento y está integrado el plan de la Fundación IFRS. ¿Por qué? Porque son los organismos que trabajan en los temas de información financiera y aseguramiento. Incluso, mire, yo les voy a hacer aquí una recomendación personal a todos los docentes. Yo digamos, en alguna época de mi vida era los de que acumulaba libros para leer en mi retiro, pero pues yo siento que no me voy a retirar porque los académicos siempre que vamos a querer estar vigentes y querer estar participando, entonces yo sé que yo no me voy a retirar. Entonces yo descubrí que yo aprendo más cuando yo me paro en las discusiones que se dan frente a los temas que hoy existen. Y cuando usted se para en todos esos planes de trabajo y encuentra los proyectos, pues usted encuentra dónde es que están las discusiones hoy. Y entonces se paran en una postura muy interesante porque usted trata de ver hacia dónde vamos, pues no estamos parados todavía ahí,
pero descubre cuáles son las dificultades que tiene el lugar donde estamos. Entonces, pues yo les puedo mencionar, Leonardo mencionó uno, va a cambiar la NIC 1 y comienza a hablar del estado de resultados porque van a cambiar todas esas estructuras de los digamos, cada subtotal de un estado de resultados es un indicador de rendimiento. Y a veces a los administradores no les gusta y tienen otros indicadores de rendimiento. Entonces le pone todas unas discusiones que dice uno, claro, estoy entendiendo mucho más. Entonces, para mí, ese pararse ahí en todos esos planes y mirarlo porque son buenísimos. Por ejemplo, hicieron la revisión integral de la NIP para pymes, mandaron como unas 150 cartas, ya las consolidaron en el mundo, ya han hecho cantidad de reuniones, entonces le muestran ahí los documentos consolidados y le muestra dónde es que están los problemas. Entonces uno aprende un montón y uno se divierte muchísimo porque uno, entendiendo lo que existe hoy, pues sabe para dónde va y lo para en las discusiones. Entonces es una fuente permanente de trabajo, porque eso es lo que va a decir cuáles son las normas que van a estar en el futuro, ¿sí? Mire, hay una discusión sobre combinaciones de negocio bajo control común. Hicieron 96 cartas en el mundo, toda una discusión de cómo es que se contabilizan las combinaciones de negocio bajo control común porque la norma no lo contiene. Entonces, esa es una fuente y el Consejo Técnico, recuerden que todos estos estándares internacionales, sí, bueno, no les mencioné el de entidades menos complejas, que esa es una discusión interesantísima, porque entonces dice, oye, vamos a hacer una NIA, pero para entidades menos complejas, ¿sí? Y entonces toda esa complejidad comienza a mostrar una cantidad de cosas interesantes y eso es muy bueno verlo. Por ejemplo, ese proyecto lleva 5 años y escasamente están hablando de un paper. Entonces, como el Consejo Técnico tiene que seguir esos procesos, porque es claro que cuando una norma se emita, pues esa norma va a tener una transición y el Consejo usa esa transición para hacer los procesos internos en Colombia de discusión. Entonces, pues si uno no se mete al inicio o si se espera que el decreto sea emitido y cuando se aplique, pues está perdido, porque pues como profesionales de la contabilidad tenemos que tener esa visión. Entonces, el plan de trabajo del Consejo tiene ese fundamento, para mí es el rol misional, porque el Consejo debe recomendar y tiene que insertarse en todas esas discusiones y tiene que trasladarlas a la comunidad contable. Ustedes ven que permanentemente el Consejo Técnico, como por ejemplo en NIP, participa con GLENIP, está permanentemente preguntando borradores de exposición. Eso para evitar que cuando llegue la norma y cuando se incorpore en el marco normativo, pues entonces diga que no la conocía, o para entender las propias realidades y poder ir al génesis de generación de la norma. Ese es un elemento fundamental del plan de trabajo y eso siempre lo va a encontrar porque pues el Consejo Técnico recomienda las normas de contabilidad e información financiera de aseguramiento. Ese es como una parte. El otro tema es un tema que es muy importante y es que a veces se percibe que hay una desconexión entre las normas locales de carácter superior y, digamos, las normas técnicas que han sido emitidas. Y seguramente ese es un tema que no es cualquier cosa, es muy importante porque para que las normas funcionen, pues tienen que estar conectados y sobre eso existen muchos retos y el Consejo Técnico también tiene proyectos sobre ellos, ¿sí? Por ejemplo, tiene un proyecto de sistema documental contable que tiene que ver con todo el tema de los libros de contabilidad, tiene unas mesas que ha conformado y tal vez lo más conocido con el cambio del Consejo, no porque no existiera eso en el Consejo anterior, porque el Consejo anterior, yo creo que ustedes conocen que el Consejo anterior había planteado un proyecto que había denominado Ruta 43, en el cual como autoridad de normalización técnica había planteado que el Consejo, con la ayuda de expertos, haciendo unas subdivisiones de temas, pues había planteado estudiarlos para construir un documento muy similar a lo que plantean los emisores internacionales que tienen un staff y ese staff va a investigar y saca un paper, eso no es ni siquiera un borrador, y entonces saca el paper para que todos discutan y después de que todos han discutido, entonces saca un borrador y después saca el borrador. Entonces el Consejo Técnico tenía esa visión de construir ese proceso y había comenzado a conformar un proyecto que se llamaba Proyecto Ruta 43, donde retomaba todos los elementos de la Ley 43, lo dividía en temas. Ahí estaba involucrado el tema de la revisoría fiscal. Eso se estaba haciendo a finales del año 2019. Creo que la Universidad de Externado formaba parte de esos expertos que han sido llamados y había habido una visión por tema. El Consejo cambió y entonces el Consejo, en aras de una mayor democratización, cambió el enfoque, porque entonces ya no eran expertos que iban a elaborar un documento para después discutirlo, sino que dijo, oiga, vamos a preguntarle a la profesión contable qué es lo que quiere. Y en ese proceso
Entonces comenzaron a formarse unas estructuras de comités que terminaron con unos comités departamentales, que después se organizaron en comités regionales y que van a un comité nacional. Y entonces, ¿qué está pasando hoy? Pues que comités departamentales han hecho propuestas, porque hay comités departamentales para el tema de algo que se ha llamado la reforma de la profesión. Yo les quiero decir aquí que parece muy particular, pero en el año 1960, allá después de varios años, como sí, más de 5 años, hay un proyecto que es la Ley 145. Después, en el año 90, aparece la Ley 43 de 1990, pero esa ley no apareció de la nada, ¿no? Yo en alguna ocasión que estuve en una charla en la Universidad Luis Amigos en Medellín, me di cuenta que esa idea de una ley comenzó como desde el año 75, hubo 10 años ahí como de vacíos hasta que llegó el gobierno de Samper y emitió la Ley 43 3 años después. Y a mí me llamaba mucho la atención que en el año 2019 comienza un proceso 30 años después para mirar a ver qué es lo que podemos modificar de esa Ley 43. Entonces, cuando se conforma el nuevo consejo, digamos con una vista de permitir una mayor participación y una participación de expertos, pues cambió el enfoque. Y entonces dijo, vamos a crear una mesa para que hagan propuestas. Entonces aquí estamos en el lado de las propuestas. Hay comités muy juiciosos que han venido haciendo propuestas, incluso, yo no sé si ustedes conocen, en la página del Consejo hay un comité que se llama Comité de Revisoría Fiscal y hay un comité que se llama Comité de la Reforma. Ahí el Consejo Técnico ha venido incorporando diversas propuestas que han venido haciendo a nivel departamental y pues espera que esto sea público para que cualquiera lo mire, ¿sí? A veces aparece por ahí también en el contexto una propuesta muy famosa que ya va en la versión 23, que es del Colegio Nacional de Contadores y que lidera nuestro amigo de la Junta Central de Contadores. Pues esa es una propuesta de tantas que existen y a veces eso no se conoce. Entonces, hoy hay un proceso en el cual se organizaron comités departamentales, están haciendo propuestas, al final va a haber una propuesta nacional, pero también les quiero decir que el Consejo Técnico, pues como esto no es solo un tema de académicos o de profesores o de usuarios, sino un problema del todo, pues el Consejo Técnico también ha preguntado a los empresarios qué es lo que quieren de la profesión y también tiene una mesa de autoridades a instancia de la Comisión Intersectorial. No es fácil el tema porque a veces las propuestas se hacen desde perspectivas de intereses individuales y no desde una perspectiva más amplia. El Consejo Técnico tiene un inmenso reto porque después de recibir las propuestas y que son públicas y que cualquiera pudiera verlas, pues tendrá que tratar de construir una propuesta para que se modifique la Ley 43 y que tendrá que seguir su curso como han seguido lo siguen todos los proyectos de ley, pero el Consejo Técnico tiene claro que esas propuestas tienen que ser una propuesta para favorecer el público, el bien común, como centro, no la suma de intereses individuales que pudiesen tener, porque en el fondo estamos hablando es del sistema como un todo. Entonces, en el plan, pues aparecen esos proyectos. Y aparece el proyecto de revisoría fiscal. Yo ahora les planteaba algo sobre el tema de la revisoría fiscal. Ese es un inmenso reto, porque es que no es lo mismo hablar de revisoría fiscal en el año 60 o en el año 90. La revisoría fiscal digamos, nace como una necesidad en las sociedades anónimas. Pero usted va y mira hoy nuestra realidad, entonces va y mira la base de datos del Confecámaras, cuando habla de las sociedades comerciales y las sociedades de capital, y usted encuentra que el 97% son sociedades anónimas simplificadas. Entonces uno dice, pero venga, algo está pasando porque entonces nuestras estructuras son estructuras que son administradas por el propio dueño en su gran mayoría de esas. Muchos tienen revisor fiscal. Existen inmensos retos frente al tema de la revisoría fiscal de qué hacerlo. Inclusive muchas normas, como la ley 1258, dice que las utilidades de una SAS deben estar justificadas por un dictamen de un contador independiente, no habla del revisor fiscal. Incluso la ley 190 en su artículo 45 dice que los estados financieros cuando sean sometidos a una auditoría financiera. Entonces digamos que, entendiendo nuestra realidad, hay unos retos ahí inmensos frente al ejercicio de la revisión fiscal. Frente al ejercicio de la profesión, pues ustedes saben que la ley 43 está estructurada como en cuatro grandes capítulos, ¿no es cierto? Después se separa en títulos en una forma ahí bastante particular, pero pues viene primero por una definición de lo que hace el contador y las actividades relacionadas con la ciencia contable, tiene temas de estructura, también tiene temas relacionados con el código de ética, que es todo el capítulo 4, que es lo más grande
y que en mi opinión personal es lo que cubre, lo que cubre todo el contexto normativo. A veces nosotros no nos damos cuenta. Si uno mira a nivel internacional, pues uno encuentra que arriba está todo el tema del código de ética, porque para que ustedes sepan, en un mundo cambiante y complejo en el que los trabajos de los contadores cambian, lo que no cambia es la ética. Entonces eso cubre todo. Más abajo, en un segundo nivel, ellos ponen las normas de calidad. Y debajo de las normas de calidad se ponen las normas de aseguramiento y se ponen las normas de servicios relacionados, que los cubre las normas de control de calidad, pero las normas de ética cubren muchos otros servicios. Por ejemplo, los de consultorías o impuestos, todos estos temas que ni siquiera están cubiertos por las normas del IASB. Y resulta que la ley 1314 fue y dijo, cuando habló de las normas de aseguramiento, allá en el artículo 5º, que eso era un sistema, pero después dijo que tales normas se formaban por tales y fue y colocó la estructura de las normas de aseguramiento que están en el contexto internacional de una manera plana, diciendo que esa era la estructura. Y entonces nosotros pasamos de nuestro concepto de normas de auditoría generalmente aceptadas a las normas de aseguramiento. Entonces, claro, eso implica inmensos retos y el reto mayor es cómo conectar, digamos, todo ese conjunto normativo, que es como el cómo, los procedimientos, con todos los requerimientos de orden legal que existen. Y entonces también se ha conformado esta mesa de la profesión contable. Esa mesa tiene un comité nacional, ¿sí? Ese comité nacional tiene representaciones de personas de todo el país, ¿sí? Tiene personas, en ese proceso, nosotros hemos identificado personas de mucho potencial, se han hecho cantidades de aportes, y pues eso es una base que nosotros no debemos desconocer, ¿sí? Ya, yo les invitaría a que ingresaran a la página, hemos tratado de que eso se haga público y los documentos finales que se han venido construyendo, pero no piensen que entonces esa es la propuesta, porque ese es el problema de la profesión. Es simplemente insumos para construir una propuesta que seguramente llevará muchísimas discusiones en el futuro. Ese tema, revisoría fiscal, profesión, también el Consejo Técnico conformó algo que llamó un comité de educación, porque es que, mire, yo les quiero plantearles aquí un elemento y quiero hacer un paréntesis. En el proceso que hemos llevado en el Consejo, nosotros en el año 2016 nos encontramos con una herramienta de Naciones Unidas que se llama la herramienta ADT, que es una herramienta para el desarrollo de la contabilidad, es más una herramienta de diagnóstico. Esa herramienta de diagnóstico vinimos y la aplicamos en Colombia y se dieron unos tips sobre ello, incluso ese es un documento que nosotros compartimos. Después de eso, Naciones Unidas vino y como estaba tan en boga el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como ustedes saben que ese tema lo lidera el Departamento Nacional de Planeación, establecieron un proyecto que decía cómo las empresas pueden contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces ellos, utilizando marcos de referencia de todos estos reportes de sostenibilidad, los distintos marcos, construyeron un documento muy interesante que llaman Guía de Indicadores Clave, construyeron una guía de metadatos y utilizando la herramienta ADT, pues con esos insumos volvieron y elaboraron un diagnóstico y establecieron un plan. Eso está insertado dentro del contexto de cómo es que las empresas en su proceso de reporte financiero incluyen temas no financieros que están relacionados con la sostenibilidad. Y alrededor de 35 indicadores va y conecta con muchos de esos 160 objetivos de sostenibilidad. Y entonces establece un plan de acción. Pero lo interesante de ello es que ese plan no está planteado desde la norma, sino que está planteado desde cómo identificar un plan de acción que permita a los países avanzar. Entonces, por ejemplo, allí se identifica que en materia de sostenibilidad, uno de los problemas en Colombia es que no hay regulación. Pues esos son los problemas de todo el mundo. Y entonces uno dice, ¿y cómo establezco las bases para la regulación? Pues para usted establecer unas bases para regulación, pues tiene que tener los elementos que establecen las bases de la regulación. Y lo más particular de todo es que él se enfrenta a que uno de los problemas fundamentales es el tema de la formación. Y al final yo en mi vida he terminado por concluir que la formación es clave. Y por eso creo que los formadores estamos en un punto que podemos influir, ¿sí? Porque es que al final usted encuentra que hay muchísimas debilidades, por ejemplo, en el desarrollo profesional continuo, ¿sí? En el desarrollo profesional inicial y digamos uno de los inmensos retos es, por ejemplo, desarrollar habilidades y desarrollo profesional continuo, que eso tiene que ver con todo el tema de la educación. Hay otros que tienen que ver con la certificación, hay otros que tienen que ver con la regulación, ¿sí? Hay otros que tienen que ver con lo que se enseña. Entonces allí hay una vista bien amplia
que, digamos que de ahí es donde yo he terminado por concluir que es que cuando uno habla de convergencia, no debe hablar de convergencia de la norma. Convergencia es un proceso, pero convergencia es una cosa mucho más amplia, porque quienes aplican las normas, pues también tienen que hacer convergencia. Las instituciones también tienen que hacer convergencia. A nivel normativo, la conexión también tiene que hacerse. Entonces, dentro de ese plan de trabajo del Consejo, y excúsenme que me extienda un poco, pues claramente están allí esos 3 proyectos, porque es un inmenso reto y un inmenso desafío, porque a veces se percibe como que esas normas internacionales están desconectadas de nuestra realidad. Ellas dicen el cómo, pero no se conectan muy bien. Entonces, allí han venido haciéndose esas propuestas dentro del plan. Eso consume una parte importante de los recursos del Consejo, ¿sí? A través de las coordinaciones de estos comités a los cuales vamos, aun cuando trabajan de manera autónoma, me parece que sí es un insumo fundamental. Les quiero decir que muchos académicos, muchos usuarios participan de esas mesas, muchas universidades participan de esa mesa, muchas universidades nos han ayudado. Entonces, mire que estamos construyendo como una base de datos muy importante que nos permitirá después ir hacia una propuesta normativa, pero yo, pues un poco aquí hablo también desde mi vista personal, porque a veces las vistas pueden tener diferentes enfoques. Yo creo que el inmenso reto siempre será cómo construir un sistema que beneficie al público como fin último del trabajo de los contadores. Es que yo como contador no soy exitoso porque una norma legal me diga que usted tiene que aplicar las NIP. Yo soy exitoso porque el que contrata mis servicios recibe un servicio de calidad y eso le genera un valor a él, ¿sí? Mire, personalmente yo en el consejo, nosotros recibimos muchas comunicaciones de contadores públicos. Entonces, llega el contador y nos pregunta que él contrató una revisoría fiscal, pero que después cuando iba a emitir el dictamen se dio cuenta que la entidad seguía aplicando el 2649 y no aplicaba los nuevos marcos normativos. O nos preguntan que qué hace que lo contrataron y que lo contrataron en diciembre, que lo contrataron en marzo y que entonces ahora le están diciendo que firme el estado financiero y qué hace. Y claramente ese es un tema, y es que los contadores públicos no analizan al cliente antes de aceptar un encargo. Pues yo pues tengo que hacer lo que yo he contratado. Esos son servicios de calidad, porque tal vez los contadores no nos metemos mucho en el cómo es que se hacen las cosas. Entonces, hay una norma de calidad y le dice, conozca al cliente. Entonces, o por ejemplo, un revisor fiscal que dice, me contrataron como revisor fiscal, pero como no había información financiera, me dijeron entonces que me fuera 3 años atrás y le hiciera una auditoría financiera. Entonces, el consejo, ¿cómo le responde? El consejo le dice, bueno, y cuando usted analizó el cliente, si usted se dio cuenta que no había contabilidad, que ni siquiera la administración elaboraba de estados financieros, ¿usted por qué aceptó ser revisor fiscal? Porque más bien no le dijo, venga, yo le reconstruyo su contabilidad, le presto un servicio relacionado y después de que la reconstruyo, pues miramos a ver qué podemos hacer. ¿Pero por qué me metí yo en eso? Porque estoy obligado. Entonces, claramente ahí a veces no se percibe un valor. ¿Por qué? Porque yo no me siento con el usuario de mi servicio y le digo, bueno, ¿usted para qué quiere los estados financieros? Y el señor le dirá, no, yo los quiero simplemente para mandárselos a la DIAN y para mí. Y si eso es lo que él quiere, yo para qué me pongo a crearle estructuras tan complejas, pues basados en la norma, pues yo puedo crear estructuras más simples, porque tal vez nuestra profesión ha girado más por la misma regulación, lo que las normas legales le dicen que haga, que en muchos casos son excesivas, como en el caso cuando le dicen revisor fiscal. Entonces te dicen revisor fiscal y usted se mete en la cabeza el tema de que el revisor fiscal hace lo que dice el 207 y hace cantidad de disposiciones legales que van exponiendo. Entonces usted le pregunta a la copropiedad que qué hace el revisor fiscal y usted le responde con el 207. ¿Dónde está el problema? En que digan que el revisor fiscal hace eso, pues es que eso está hecho para empresas más grandes, ¿sí? El problema está cuando la revisoría fiscal va y se incorpora en unas estructuras en las cuales ni siquiera hay un contador. En las entidades sin ánimo de lucro de los que tienen revisor fiscal, el 94% se clasifican como microempresas en la clasificación anterior de la ley 905. Y entonces usted pone la figura de la revisoría fiscal sin entender cuáles son las implicaciones que eso tiene. Entonces le preguntan qué hace el revisor fiscal. Pues eso genera diversas discusiones. Entonces, todos esos temas están allí, ¿sí? Y ojalá a partir de ello la academia debe participar, pero yo sí quiero hacer un llamado, porque yo personalmente tengo una percepción y es muy bueno que cada uno en su individualidad haga las propuestas. Y tal vez ahí yo quiero hablar de un tema, porque creo que ese es el problema en nuestro país y no tiene que ver nada con los contadores. Lo que nos está matando es el individualismo,
porque cada uno defiende sus propios intereses, los intereses del pasado, ¿sí? Y entonces no podemos avanzar por tratar de incorporar nuestras propias percepciones. Yo sé que eso es un tema político, ¿sí? Pero es que construir un sistema no resulta tan sencillo, porque construye un sistema para que el público tenga confianza. Inclusive a mí me pasaron, algunas me indicaron que alguien había hecho una investigación sobre cuál es la confianza que los usuarios tienen en los contadores. Y me dijeron que realmente los usuarios no confían en los contadores. Y dije, pues eso es más importante que cualquier convergencia, porque es que la confianza del público, el valor que nosotros percibimos, a mí me dicen, no, es que cuando me contratan para temas de impuestos se percibe el valor porque me ahorra impuestos, pero contratar un contador, eso es un gasto, pues nadie percibe el valor. Entonces, eso es muy triste porque no se está percibiendo el valor que tienen los contadores frente a la información y no nos damos cuenta que la inmensa mayoría de los 280,000 contadores en este país trabajan en las empresas y no son revisores fiscales ni son aseguradores. Entonces, pues ese rol que tiene el contador profesional, pues tiene que ponerse al servicio con calidad. Es que yo no estoy de acuerdo que hayan contadores que algunos lo llaman de a pie, ¿sí? Hay contadores, eso es como el médico, ¿sí? Yo me enfermo, está el médico de la mano, el médico de la rodilla. A nosotros nos está pasando que los contadores como que pensamos que sabemos mucho, todos hablamos de generalizaciones, no conocemos las cosas, tenemos que especializarnos con calidad. Mire, dedicarme a prestar servicios a las personas con calidad, eso es un mundo de oportunidades. Y a veces nos desgastamos tanto hablando de los otros temas que no nos damos cuenta que los contadores trabajamos en áreas cada día más complejas. Mire, les digo una cosa, los técnicos y los tecnólogos están yendo a todo ese tema de nuevas tecnologías que se están usando y están desplazando el trabajo de los contadores que hacen solo la técnica y la tecnología. Hay inmensas oportunidades, ¿sí? Y ese es un tema que uno tiene que mirar. Entonces, allí en medio de esta conversación le resumí cuál es el rol que tiene el Consejo, qué es lo que está en el plan. Unos temas relacionados con actualidad normativa, que ya les referí varios elementos, y otros temas relacionados con unos proyectos de reforma de la Ley 43 y de la revisión fiscal, en los cuales estamos en instancias de estar preguntando cuáles son los temas que la academia debería involucrarse dentro de estos asuntos de una forma amplia, tratando de lograr el bienestar de todos, del público, que en el fondo, cuando un contador firma, pues es alguien que lo va a ver, porque pues yo sé que la inmensa mayoría de los estados financieros que en este país a lo mejor se quedan allá guardados y nadie los ve, pero pues en teoría alguien los ve y toma decisiones sobre ello y creo que esa debería ser la premisa fundamental, pero entendiendo también los roles, porque no es lo mismo el rol del contador en la empresa que el contador que da aseguramiento o del revisor fiscal, cada uno tiene un rol, pero los contadores tampoco asumimos las responsabilidades de los administradores. Un tema ahí bastante espinoso, ¿sí? Porque es que los contadores hemos terminado asumiendo los grandes desfalcos de este país. Y entonces se habla de los revisores fiscales, pero nunca se habla de los responsables directos. Y a los contadores se les debe juzgar porque no aplicaron los procedimientos adecuados, si dieron opiniones inadecuadas o la información falsa, pero no por el desfalco mismo. Entonces, existen muchos retos y creo que pues eso nos lleva a este tema que es muy importante de cómo conectar esas disposiciones de carácter superior, que es tal vez una deuda que tenemos, con todos esos marcos normativos para hacerlos más comprensibles alrededor de toda la profesión. Ahí he hecho un resumen de lo que es nuestro plan. Muchas gracias, querido Wilmar, porque en él también encontré además entre líneas justamente esos retos tecnológicos que plantea para la profesión y para algunas actividades de la profesión y los escenarios en los que debemos articularnos. Me gustan mucho las invitaciones y las deudas históricas que tenemos como facultades, en este caso hablo en plural. A los asistentes, entonces aprovechamos en este momento para decir si tienen preguntas, pues además de por favor llenar nuestra encuestica que siempre solemos hacer de estos eventos, pues por favor levanten su mano, abran su micrófono y es el momento de hacer las preguntas. Mientras eso ocurre, aquí había una en el chat. A ver, que se me perdió. Del profesor Mariano. Y dice: las normas internacionales plantean escenarios económicos y financieros de orden mundial para países industrializados.
Dichas normas son aplicadas en Colombia en forma parcial, debido a que Colombia debe destrabar algunos aspectos de las normas locales, como el Código de Comercio, Estatuto Tributario, circulares normativas de las superintendencias, entre otras. Y de esta manera se logra internacionalizar la estructura financiera, contable y tributaria de las empresas colombianas. ¿Debe entonces cambiar la legislación colombiana para lograr este ajuste? Lo que sucede es que yo les decía que yo tenía problemas cuando alguien hablaba de las NIF o las normas internacionales, porque es que yo creo que hay como diferentes comprensiones del tema. Porque tú lo decías, oiga, yo esto lo estoy entendiendo, no sé si otros lo están haciendo, porque claro, eso requiere construir un diálogo. Lo que yo les diré es que cuando habla de las normas internacionales, pues tendríamos que mirar de cuáles estamos hablando, porque si estamos hablando de las de información financiera, pues es que en Colombia siempre ha habido normas de información financiera. Pues las del decreto 2649 eran las normas internacionales de la época. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Y yo sí quiero llamar la atención sobre eso porque creo que ahí existe un inmenso reto. Yo les decía, NIPA Pymes no es lo mismo que NIF Full. NIPA Pymes es una norma simple, ¿sí? No crean que es igual. Es más, yo creo que todos ustedes saben que la NIP para Pymes se construyó en el año 2009, que se hizo un cambio muy básico en el 2015 y que la alineación de los requerimientos que ella tiene son los del 2010. Y que también conoce que eso contiene múltiples simplificaciones. Y que además de las simplificaciones que contiene, tiene una cosa que se llama exención por costo de esfuerzo desproporcionado que permite más simplificación. Y creo que ustedes también tienen claro que en Colombia se hizo una norma que no es una norma internacional, que es para las microempresas, que es muy básica, que tiene una abreviación de los estados financieros. Entonces, ahí en ese contexto, digamos, si lo miro desde la perspectiva de las normas de información financiera, que tal vez es donde menos problemas podemos tener, pues claro, hay unas conexiones que tiene allí con las normas mayores, y seguramente eso hay que conectarlo, ¿sí? Esos temas hay que conectarlos, la perspectiva técnica con lo que dice las leyes. Hay leyes que establecen disposiciones técnicas. Por ejemplo, hay una muy interesante que recuerdo mucho y es la aplicación del método de participación en una ley. Entonces, por ejemplo, todas esas conexiones toca hacerlas, ¿sí? Ahí creo que, hablando de esa perspectiva. Hablando si la referencia está hecha a lo que se llaman las normas de aseguramiento que emite la Junta de Auditoría y Aseguramiento, pues uno encuentra antecedentes desde el decreto 2373 del año 56 de que los contadores en Colombia aplicaban normas de auditoría de general aceptación. La ley 145 también lo refiere, la ley 32 del 82 también lo dice, la ley 222, la ley 43, es decir, no, eso no es de ahora. Lo que pasa es que hubo un tránsito entre ese tema de normas de auditoría hacia el tema de las normas de aseguramiento. Entonces, claro, a veces los lenguajes han cambiado y no se han hecho esos ajustes, y pues ese es un inmenso reto, pero pues claramente habrá que hacerlo reconociendo nuestras realidades, ¿sí? Por ejemplo, hay una inmensa discusión porque en desarrollo de la ley 1314 se habló de qué aplicaban los revisores fiscales para conectarlos con esas normas técnicas, se habló de qué hacían los contadores y se dejó por fuera unos revisores fiscales, ahí hay unas discusiones, porque claro, la revisoría fiscal puesta en entidades tan pequeñas plantea inmensos desafíos frente a la complejidad. Entonces, esos son asuntos que hay que revisar y que son los que son siempre objeto de discusión. El propósito siempre es tener un sistema mejor que garantice que realmente sí haya una confianza en los que los contadores hacen. Los contadores firmamos información financiera, y lo hacemos cuando somos contadores en las empresas, y somos revisores fiscales y damos aseguramiento, y tenemos que emitir unos informes. Ese es como un nivel mayor. Pues estos también son otras discusiones ahí en el tema. Yo no sé si ustedes conocen que antes de la ley 145 existían en Colombia dos tipos de contadores, los inscritos y los públicos. Después todos se llamaron públicos, pero después son contadores públicos, uno está en las empresas y otro está en la práctica pública. Entonces, pues hay contadores muy buenos que no están en la práctica pública, pues están en las empresas, la inmensa mayoría allí lo están y son excelentes, pero tal vez lo que no cruza a veces es que todos están habilitados para hacer de todo y se requiere como una especialización para poder prestar servicios de calidad, porque eso termina deteriorando el mercado. Entonces, hay muchos retos, todos están apareciendo allí. Usted también plantea temas de estructura, digamos, los dos organismos de la profesión, pues esos temas también están siendo objeto de discusión. Nosotros tenemos un modelo mixto, en Colombia no existe una colegiatura,
la función disciplinaria y de inspección y vigilancia ha sido asumido por una entidad del Estado. El Consejo Técnico también forma parte del ministerio, entonces existen dudas si se va a un modelo eminentemente profesional o un modelo mixto o se sigue con el modelo que existe. A mí me parece que un cambio, si se va a hacer un cambio, pues ese cambio tiene que ser para bien, y mientras no se demuestre, pues digamos hay que avanzar sobre las estructuras que tenemos, pero se plantean diversas ideas. Yo, por ejemplo, les planteaba en sus inicios, allá en el año 2000, cuando comienza el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues él formaba parte de la Junta, después se lo mandaron al Ministerio de Educación, la ley 1314 lo puso al Ministerio de Comercio. Hoy existen, digamos, propuestas de que se cree una gran institución en el cual se privilegien los temas misionales. Hay otras propuestas que tienen otras perspectivas distintas. Entonces, pues hay muchísimos retos frente a esa institucionalidad. Sin duda alguna, yo creo que el tema de instituciones es más importante que el de la misma norma, ¿sí? Porque la norma, es que ahora Leonardo lo plantea a veces de una manera bien particular, diciendo, ¿yo para qué critico la norma si es que se pasan 10 años estudiando para que haya una norma? El problema es que los contadores no conocemos que se pasaron 10 años estudiando la norma y que al final hubo una decisión y que eso se sigue estudiando, porque después va cambiando, ¿sí? Yo personalmente percibo la profesión contable como la mejor profesión del mundo. Me ha dado mi vida y me da muchas cosas, ¿sí? Pero es que quien decide ser contador, pues es porque decide meterse allí, sabe que está su vida metida ahí, y lo interesante de la profesión de contador no es lo que existe hoy, sino todas las discusiones que se pueden dar alrededor de diversos temas. Cuando usted centra su aprendizaje en bases que le sustenten entender una normativa y no la normativa, eso es muy interesante, ¿sí? Yo ayer estaba viendo, hay una discusión que tiene la Junta de Auditoría de Aseguramiento sobre todos los temas no financieros. Y hace unos planteamientos, lo llaman los problemas emergentes y los nuevos reportes financieros. Entonces, mientras nosotros estamos solucionando el problema de la información histórica, el mundo ya va volando porque la información financiera dejó de ser tan importante hace 10 años, y entonces hoy todo el inmenso reto de los contadores está en los reportes que son no financieros. Y entonces una pregunta, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué? ¿Decimos que el revisor fiscal conceptual sobre el tema no financiero? No, pues tiene que sentarse las bases, y seguramente ese es un tema bastante interesante. La gran discusión que yo a veces tengo en el consejo, cuando yo les hablo de los temas de sostenibilidad, ellos me dicen, pero es que eso no tiene que ver con la contabilidad. Digo que tiene que ver. ¿No ven que los temas no financieros están integrando con los financieros? Estamos hablando de reportes integrados, se habla de reportes de sostenibilidad, pueden ser separados, pero eso es un área de trabajo de los contadores. Entonces, a veces las discusiones nos llevan a esos contextos en donde, digamos, pues lo que uno encuentra es que hay inmensas oportunidades, inmensos desafíos, y que la profesión contable seguirá vigente, ¿sí? Por ahí vi un documento recientemente que es lo que quiere la generación Z, de los nuevos contadores, los de la generación Z. La generación Z, pues son los jóvenes. Pues imagínense ustedes, no tenemos cifras de los 280.000 contadores, pero yo creo la gran mayoría, la mayoría son menores de 30. Claro, por supuesto. Sí, así como César, ¿no? De 40, ¿no? No, de 50, querido Wilma. Profesor Luis Alfonso, ya se nos acaba el tiempo, pero adelante, por favor. No, yo tengo solo una pregunta puntual para el doctor Franco, y es relacionado con un tema que tocó el profesor César en relación con la investigación. Vi pues que la discusión estuvo bastante interesante, pero en este momento, ¿cuáles serían los temas de interés para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que tengan que ver con la investigación y que salgan de la universidad, por ejemplo? Yo le diría uno, para decir solo uno, porque creo que hemos hablado de tantas cosas, que son las revisiones post-implementación. Pero a nivel internacional se hace revisión post-implementación de la norma de valor razonable, se hace revisión post-implementación de la NIF 10. Yo diría que en Colombia hay que hacer revisión post-implementación de temas específicos, ¿sí? Para poder cubrir problemáticas que son tanto del sector público como del sector privado en sus diferentes niveles. Creo que eso sería muy interesante, porque es que en muchos casos la misma norma es casi similar a lo que existía antes. Inclusive los mismos problemas no son los de la convergencia, sino que también son los de antes. Entonces yo diría que esa puede ser un área muy importante de hacer revisiones de cuáles son los verdaderos impactos post-implementación. A mí hay uno que me llama la atención, y es el uso del valor razonable. Porque antes nosotros hablábamos de valor de mercado y teníamos valorizaciones.
Y hoy tenemos valor razonable y seguimos teniendo valorizaciones. Lo que pasa es que colocamos eso debajo del resultado. Y entonces, por ejemplo, en ese tema, pues la gran discusión ahí es si esas valorizaciones forman parte de la ganancia o no forman parte, claramente un concepto de mantenimiento del patrimonio. Y por ejemplo, ahí hay una discusión alrededor de los avalúos, de las propiedades planta de equipo, de si eso es una ganancia o no es una ganancia, y yo creo que las universidades tendrían mucho que decir sobre ese tema, si se profundizara un poco más, teniendo unas bases teóricas sobre cuál es el impacto, porque, por ejemplo, yo veo que a algunos no les gusta el costo, porque entonces no pueden registrar la valorización, pero el costo se puede hacer en la norma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso de conectar flujos con valoraciones que realmente no son una ganancia, esos son inmensos retos que se podrían hacer alrededor de temas. Yo siempre, y en todas las clases que yo tengo, cuando yo me dicen, hable de esto, y voy regularmente a la universidad, le digo, bueno, les voy a decir cuáles son los marcos normativos que hablan de eso. Y hablamos de un componente. Entonces, creo que esas revisiones post-implementación, pues uno puede tomarlas desde la perspectiva de los grandes. Lo que pasa es que yo tengo una percepción y yo creo que ha quedado aquí, ustedes lo han visto, y es que pues los grandes tienen expertos, los pequeños no los tienen. Entonces las problemáticas de los pequeños a veces son más complejas y me parece que tener todas las vistas puede ser importante y esa creo que sea un área, si le quisiera decir de otra manera, es como impactos de la aplicación. ¿Cuál es el verdadero impacto que ha causado toda esa aplicación normativa? Pero me temo que si lo abordan desde lo más complejo, que son las IFRS Bull, pues eso va a ser para las 5.000 grandes que la usan. Pero es que este país, pues es de pequeños. Entonces, si lo toman desde una perspectiva amplia, yo podría analizar cuáles son los verdaderos impactos que eso tiene y seguramente sería muy interesante que se lideraran ese tipo de procesos, ¿sí? Por lo menos esos son uno de los temas en los que yo quiero estar metidos cuando el 1 de enero esté como James Rodríguez, porque creo que le van a dar el pase gratis, ¿no? Pues muchas gracias, mi querido Wilmar, profesor Luis Alfonso, a todos, doctor José Eduardo, y a todos los que están aquí, a los que nos verán en el futuro, muchas gracias. Siempre es grato, de verdad, conversar y más conversar con amigos, creo que es mucho mejor. Quedamos nosotros abiertos a la discusión. Creo que esto es el inicio de muchas discusiones. Yo me sentía a veces con ganas de profundizar en alguno y eso significa que hay mucho por hablar, que hay mucho por construir y mucho por aportar. Entonces, comprometidos nosotros, querido Wilmar, porque creo que no se trata de culpa, sino de compromisos. Comprometidos nosotros en la Universidad Externado para mantener ese liderazgo que históricamente nos corresponde. Hablemos y por ahí le tengo muchas ideas de temas que pronto pueden ser interesantes en este cafecito aquí que nos tomamos. Pues muy bien. Con muchísimo gusto, cuando quieran. Si algo me gusta de esta profesión, son estos espacios de poder compartir, en el cual uno comparte ideas de manera amable y también reconoce las diferencias y logra avanzar, porque pues eso forma parte de lo que nos hace felices y creo que aquí la universidad es parte de nuestra vida. Yo ya hice un acto de contrición y sé que la universidad es lo que me ha hecho más feliz y lo que ha dado gran parte de mi vida, entonces me siento responsable también de poder contribuir. Pues, el problema es que siempre estoy más endeudado porque siempre recibo más de lo que doy. Entonces, muchas gracias a todos por su amabilidad, a ti, a María Elena, a todas las directivas y pues muchos éxitos. Yo tengo gran aprecio por la Universidad Externado y también por ustedes y por esta profesión. Muchas gracias a todos. Un maravilloso día, un feliz fin de semana. Disfruten para llegar recargados a nuestra nueva semana. Que estén muy bien. Querido Wilmar, un abrazo y a todos un feliz día. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao.